Neuquén. Esperamos 2 minutitos, Gonzalo, ¿te parece? Y arrancamos. Perfecto. Hola Lidia, buenas tardes. Hola Gladys. Mientras tanto, les cuento a todos que el doctor Pablo Moreno, presidente de la SAP, nos envía saludos, que por razones de agenda no va a estar presente en la reunión porque se encuentra en las jornadas de pediatría en Jujuy, en NOA. Pero bueno, que te mando un saludo enorme, Gonzalo, Pablo. Muchas gracias. Zapala, Neuquén. Bueno, arrancamos. Yo soy la doctora Majo Fatore, soy pediatra de seguimiento, coordino este espacio académico de la SAP junto con Alejandro Macarone y con Mariana Brusadín. Y desde el año pasado implementamos espacios de formación y actualización, trayendo diferentes temas de la práctica cotidiana de los consultorios de seguimiento de niñas y niñas con alto riesgo al nacer. Hoy nos convoca nuestro amigo virus sincicial respiratorio, que particularmente experimentó un resurgimiento mundial 2 años después de la pandemia de COVID, con tasas récord de hospitalización que estamos teniendo en niños pequeños y con gran afección también en adultos mayores. Y bueno, hay evidencia que la falta de exposición previa al virus durante la pandemia de COVID puede estar asociada al aumento de infecciones por sincicial en niños que están susceptibles, y también hay datos que sugieren que hay una disminución en la inmunidad de niños y mamás embarazadas sin exposición reiterada al sincicial, y que esto podría contribuir a una enfermedad más grave en bebés y en niños, y también en adultos mayores, comparándolo con los periodos prepandémicos. Para los pediatras que atendemos habitualmente a niños y niñas con factores de riesgo biológico para IRAP grave, el sincicial siempre fue nuestra preocupación, ¿no? Y siempre nos preocupamos, nos preguntábamos cómo evitamos que se enfermen, cómo los protegemos, cómo asesoramos a las familias en la prevención. Y yo recuerdo que allá por el año 2009 comenzamos con un proyecto de aplicación del anticuerpo de palivizumab, y fue algo esperanzador, ¿no? Esto de la vacunita de la bronquiolitis, como la llaman los papás, venía a dar parte del alivio a todo el esfuerzo que se había hecho desde ese bebé para poder sobrevivir en una terapia intensiva neonatal. Bueno, fue por esto que nuestro invitado de la apuesta de hoy hace muy poquito posteó en sus redes sociales que hace más de 50 años que el mundo busca crear una vacuna eficaz contra el virus sincicial respiratorio. Hoy decimos con alegría que habemos vacuna de virus sincicial respiratorio. Un quinto estudio mundial se desarrolló en la Argentina, un quinto del estudio mundial se desarrolló en la Argentina, en el Hospital Militar Central, principalmente, y Gonzalo es uno de los investigadores que lideró este estudio sobre vacuna sincicial respiratorio, una vacuna con un 85-86% de eficacia contra las formas graves de la enfermedad. Para los que no los conocen, y creo que los conocen muchos, Gonzalo es médico, pediatra, investigador, filósofo,
doctorando en medicina, miembro del subcomité de ética y clínica de la SAP y del subcomité de humanidades, jefe de docencia e investigación de la unidad materno-infantil del Hospital Militar Central de Buenos Aires, codirector de 2 mega estudios muy importantes para el control de la pandemia del COVID, lector adicto, buen tipo, volante con llegada de gol, que todavía no sé lo que es, generoso para compartir su información y su conocimiento, excelente compañero de trabajo y es uno de los expertos que hemos convocado para la actualización de la recomendación de Palivizumab 2023 en la cual estamos trabajando, que estamos haciendo desde el área de seguimiento y CEFEN, que somos más de 20 participantes. Bueno, un placer para nosotros, Gonzalo, que puedas compartir nuestro espacio y te dejamos la palabra con la puesta al día. Bueno, Majo, muchas gracias. El placer es mío, la verdad que el placer es mío, vos lo decías recién, el virus incisional respiratorio y la bronquiolitis, para quienes hicimos pediatría, es como gran parte diría que parte central del trabajo que hemos hecho en todo sentido, porque tanto cuando trabajábamos, las primeras cosas que aprendimos seguramente cuando empezamos la residencia fueron sobre bronquiolitis, los pacientes, las peores epidemias que tuvimos sacando, bueno, obviamente COVID y H1N1 fueron de bronquiolitis siempre, y bueno, es algo que sabemos que tiene, quizás los pediatras y las pediatras somos los que siempre supimos que este era un virus muy importante, que generaba mucho daño en la población. Y bueno, hoy parece saberlo todo el mundo y la verdad que los cambios que ha habido a partir de la pandemia han posibilitado que se aceleraran muchísimo los avances que se venían haciendo en tecnologías de vacunas y hoy vemos la consecuencia con algo que yo considero, sostengo que es histórico y que vamos a verlo en breve, que va a cambiar para mí la epidemiología de esta enfermedad a nivel mundial, que son las vacunas contra el virus incisional respiratorio, tanto para embarazadas como para adultos mayores. Porque realmente una de las cosas que vamos a ver mucho en esta charla que preparé, es que el virus incisional respiratorio es un virus que nos afecta durante toda la vida, ¿sí? Y que así como tiene una carga importantísima de morbimortalidad, o sea, genera mucha morbimortalidad en lactantes y en recién nacidos, también lo hacen los adultos mayores. Y un poco también quiero, así como siempre los pediatras y las pediatras hemos sentido que no nos prestaban atención con el virus incisional respiratorio, está bueno también que nosotros ahora seamos pioneros en comprender que los adultos mayores también están en una situación muy grave y sobre eso vamos a incluir. Me tomé el atrevimiento de en esta charla preparar no solo sobre la vacuna de virus incisional respiratorio, sino también sobre la historia del virus incisional respiratorio, porque me parece que es muy importante que entendamos la historia del virus en sí y de la investigación del virus incisional respiratorio para poder comprender hoy bien y darle mayor magnitud todavía a lo que significa tener la vacuna, los anticuerpos monoclonales y probablemente también los antivirales que se van a desarrollar. Así que paso a compartir, si les parece, la charla. Ustedes díganme si la estoy compartiendo adecuadamente. Ahora la voy a poner en pantalla completa. Perfecto. Sí, se ve, se ve. Y ahora voy a hacer, seguramente, Ahí se ven las notas. ahora la voy, sí. Es que necesito correr la pantallita. Y ahora, si no me equivoco, van a ver la pantalla. Perfecto, ahí te vemos perfecto. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, muy bien. Como les decía, dice vacuna contra el virus incisional respiratorio, pero un poco la idea es hacer una actualización de todo lo que pasó con el virus incisional respiratorio a lo largo de la historia, de una manera bastante concisa, bastante esquemática, pero traté de armar esta charla como para recorrer un camino que no dejara ningún aspecto fuera, digamos, acerca del virus incisional respiratorio y sus tratamientos y las ideas que hubo detrás de toda la investigación, y que culminara con las vacunas que hoy tenemos, con las que contamos. Por eso, yo, acá para pasar, un segundito. Perdón, tengo que pasar. Ahí está. Digamos, ¿por qué una vacuna contra el virus incisional respiratorio? Como cosas generales, ¿sí? Sabemos que el virus, obviamente, es la principal causa de bronquiolitis, no es la única, pero es la principal, y de neumonía viral en infantes, y particularmente puede provocar una dificultad respiratoria que es mortal.
Ni hablar que en recién nacidos, pero sobre todo en infantes de alto riesgo. Y este no es un tema menor, porque parece algo muy, digamos, redundante, pero una de las causas por las cuales uno busca tener vacunas en el mundo es porque esas enfermedades pueden tener una carga de enfermedad y de muerte muy importante. Entonces, que realmente el virus inicial respiratorio provoque una enfermedad tanto en recién nacidos como en adultos mayores que pueda ser mortal, es un punto clave para la necesidad de tener vacunas y tratamientos preventivos. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los casos por virus inicial respiratorio ocurren en infantes sanos. Es decir, que la cantidad de chicos que se infectan todos los años, aunque no estén graves, tienen también la, digamos, la carga de molestia para las familias y para los chicos, que es muy importante y que además, como vos bien decías, es un costo enorme para el sistema de salud. Y te diría que estaba previo, digamos, previo a esta charla, ya lo venimos charlando, pero en estos días estuvo realmente en todos los medios. Fíjense que hoy por hoy la necesidad de pediatras en todo el mundo hace que estos problemas sean aún mucho mayores. Como les decía, mata aproximadamente a más de 110.000 niños y niñas anualmente, ¿sí? Y como siempre, como todo este tipo de enfermedades, siempre la mitad de las muertes, o la gran mayoría de los casos graves, ocurren en menores de 6 meses de vida, y además en países con recursos limitados. Es decir, siempre lo peor lo pagan los países pobres o las regiones pobres de los diferentes países. En muchos países la principal causa de neumonía y hospitalización en infantes, si no la primera en casi todos los países. Es decir, es un problema de salud pública, es un problema que nos atañe a todos como Estado, incluso más allá de los pediatras y las pediatras. Existe una evidencia creciente de que además esta enfermedad, en una etapa posterior, puede ser predisponente y empeorar todavía los cuadros de sibilancias, ¿sí? Es decir, que puede seguir luego de la época en que afecta principalmente a los niños y a las niñas, generando mayor carga de enfermedad y de daño. Y al igual que la influenza, tiene un patrón estacional, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de vacuna, de lo que estamos hablando es que lo que queremos prevenir es el virus respiratorio en una época del año. Todos sabemos que es durante los meses más fríos del año. Bueno, en las zonas que son más tropicales es en la época húmeda, ¿sí? Donde tienen lluvias estacionales. Esto es importante porque los estudios de las vacunas, obviamente, y de los tratamientos demoran más tiempo porque se hacen en una temporada en el hemisferio norte y hay que esperar para seguir con el estudio a que arranque la temporada en el hemisferio sur. Digamos. No se pueden hacer durante todo el año los estudios a la vez en los dos hemisferios. El tratamiento consiste principalmente en la atención de apoyo. Entonces, ¿por qué vacuna? Y bueno, ¿por qué vacuna? ¿Por qué anticuerpos monoclonales? Porque sabemos que esto no alcanza y que para los pacientes graves muchas veces la atención de apoyo depende de la institución, y no todas las instituciones tienen la misma posibilidad, ni tecnologías, ni todos los países tienen la misma capacidad de dar atención a los pacientes graves. La infección es prácticamente universal al momento en que los niños cumplen 2 años. Es decir, es una enfermedad que claramente circula muchísimo todos los años, ¿sí? Casi todos los chicos, muchísimos chicos pueden tener incluso más de un contacto con el virus en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Y eso, ¿por qué sucede? Digamos, porque la infección natural no da como resultado una inmunidad sostenida, ¿sí? Son comunes las reinfecciones, y un poco la idea de la vacunación es llegar a proveer esa inmunidad, sobre todo en los primeros momentos de la vida. Y ahora vamos a ver por qué. Aproximadamente 60.000 a 160.000 hospitalizaciones asociadas también con sincicial y casi 10.000 muertes asociadas ocurren cada año en adultos mayores. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque las estadísticas en la región de Latinoamérica casi no existen. Es una buena línea de investigación para lo que se viene, sin duda. Pero hoy por hoy los datos que tenemos vienen más del hemisferio norte. Y esto para que vean el nivel también de importancia que tiene esta enfermedad, como les decía antes, en adultos mayores. Fíjense, vos lo decías recién, Majo. En color verde está este año marcado con la cantidad de hospitalizaciones por 100.000 personas, ¿sí? Para RCV. Fíjense, los años anteriores son los que están en los otros colores. Vos decías, el RCV volvió con todo, y esto está claro, vos lo explicabas también, obviamente. Hay gente que discute esta teoría, pero hoy es la más aceptada, de que realmente cuando no circula, no hay contacto entre los niños, no circula esta enfermedad, estuvimos todos encerrados durante la pandemia, muchísimos chicos y chicas no tuvieron recién nacidos, y tampoco los familiares tuvieron contacto con el virus. Obviamente mucha gente que en otra situación estaría ya habiendo tenido su primer contacto con el virus, lo está teniendo recién ahora en esta temporada. Fíjense, esto es la semana epidemiológica, la última semana epidemiológica acá.
la 21 en Argentina, y fíjense cómo aumentaron los casos acumulados respecto al mismo periodo que en 2019, o sea, no estamos hablando acá de la pandemia. O sea que claramente estamos viendo una circulación muy importante de virus sincicial respiratorio que nos recuerda de vuelta, no deberíamos necesitar esto, pero nos recuerda la importancia de tener tratamientos y vacunas contra el virus. Esto es para recordar que en la bronquiolitis, por supuesto, puede ser producida por otros virus, pero que principalmente está producida por el virus sincicial respiratorio, por los tipos A y B, después vamos a ver que hay algunas diferencias, ¿sí? Y que, según las casuísticas, pueden ser entre el 50 y el 80%. Todo lo que pensamos nosotros como pediatras siempre es que toda bronquiolitis es un virus sincicial respiratorio. Sabemos que no es así, pero en general los más graves son los que cursan con neumonía y con cuadros severos. Este es el virus, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del virus, no me quiero meter mucho tampoco en el virus, sabemos que tiene diferentes proteínas estructurales de matriz, es una cadena de ARN única, que tiene polaridad negativa, ahí ven el dibujito, ¿sí? Ven las proteínas de superficie. ¿Qué son las proteínas de superficie? Son las que más nos van a importar hoy, la de adhesión, ¿sí? O de unión, que es la glicoproteína G, y la F, que les diría que es como la vedette de esta charla y la vamos a ver un montón y desde todos los costados. Así que ya váyanse amigándose con la proteína F, que es la proteína de fusión. ¿Sí? Como para simplificar mucho, para unirse a las células el virus necesita adherirse por la glicoproteína G y luego se fusiona con la célula a partir de la utilización de su proteína F. ¿Sí? Ahora esta proteína F tiene dos características. Si miran, ¿ven ahí mi cursor cuando lo muevo? No sé si se ve. Bueno, yo voy a usar el cursor por ahí también como señalador. Se ve Pero, perfecto. bueno, perfecto. Ven que en azul está la proteína de adhesión y acá ven la proteína de fusión. Ahora, la proteína de fusión, y esto es muy importante, tiene dos conformaciones. Tiene una forma, que ahí la ven cuando todavía no se produjo la fusión. Fíjense que en la segunda parte ya hay adhesión, pero todavía no hay fusión. Y en la tercera parte, que ven una fusión ya de la proteína, ven que cambia la conformación de la proteína F. Es decir, dos proteínas de superficie, una adhiere, la otra termina fundiendo para que entre el virus a la célula, y fíjense que, para que el ARN entre a la célula, y fíjense que la prefusión de la F tiene una forma y la posfusión tiene otra. De alguna manera podemos decir que es una proteína que se comporta de dos maneras. Esto es clave para entender todo lo que viene. Lo bueno es que no se los tengo que recordar tanto, pues se los voy a repetir como 30 veces. ¿Por qué ahora hagamos un alto y digamos, bueno, ¿por qué vacunar a embarazadas? Bueno, porque se sabe que la vacunación materna conduce a la transferencia transplacentaria de altos niveles de anticuerpos maternos, en el caso del RCB, ¿sí? Entonces esto permite que el bebé esté protegido con una gran carga de anticuerpos, ¿sí? Al momento del nacimiento, si los recibe de parte de la mamá. Vacunar embarazadas es poner, obviamente, permitir que se estimule una respuesta inmunológica con una producción de muchísimos anticuerpos neutralizantes justo en el momento previo a que el bebé nazca, cosa que haya esta transferencia transplacentaria, y el principio básico es que el bebé nazca con mucha cantidad de anticuerpos neutralizantes en su sangre para poder defenderse en el peor momento que hay para encontrarse con el virus sincicial respiratorio, son los primeros 3 meses de vida, ni hablar en la prematurez, o si uno además, si el bebé o la bebé tiene factores de riesgo mucho más, bueno, que en ese momento tenga ya la respuesta inmunológica para hacerle frente al virus y al menos no tener una enfermedad severa o que lo deje secuelado o lo pueda matar. ¿Por qué? Porque hay una ventana de vulnerabilidad. Si ustedes miran el cuadro de la izquierda, obviamente una mamá no vacunada tiene una cantidad de anticuerpos internos que le pasa al bebé, ¿sí? Que van decayendo en los primeros meses de vida. Fíjense acá, está en meses, en los primeros 4 meses de vida va decayendo. Y el bebé, que ahora vamos a ver por qué, todavía no tiene defensas que estén con una gran presencia de anticuerpos neutralizantes en ese momento, por más que los está recibiendo la mamá en carácter decreciente en esos primeros meses, todavía no terminó de subir a los valores necesarios para poder defenderse de ciertas enfermedades, y eso genera esta ventana de vulnerabilidad que ven acá. Obviamente, si pasamos al cuadro de la derecha, si yo vacuno a la mamá durante el tercer trimestre del embarazo y estos anticuerpos los llevo a este nivel, esa caída, ¿sí?, todavía mantiene niveles muy altos en el bebé, cuando el bebé nace hasta el 4.º mes, en el momento en donde ya se hace medio como autónoma la respuesta inmunológica del bebé o empieza a subir muchos anticuerpos, y entonces esa ventana de vulnerabilidad se cierra. Esa es la ventana de vulnerabilidad que uno le quiere cerrar de alguna manera a la llegada del virus. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es inmaduro el sistema inmunitario en los primeros años de vida? Solemos los pediatras y las pediatras decir sí, porque los chicos tienen un sistema inmunológico
que es inmaduro, que todavía no está desarrollado. Esto no es totalmente cierto. El concepto general se entiende, pero digamos, piensen, durante la etapa fetal, el estado semiologénico de la madre y el feto hace que el bebé, como solución, tenga una supresión del rechazo, ¿sí? Tiene una respuesta inmune que le permite tolerar esa semiologenia que tiene la mamá, por presencia de antígenos del papá, obviamente, ¿sí? Y esto continúa durante el momento, miren la cara de este chico porque sabe que no fue vacunada la mamá, ¿no? Que es en el momento del nacimiento, en donde como hay una inflamación dirigida muy necesaria para separar las capas placentarias, hay una cierta hipoxia que genera daño e inflamación del tejido, el bebé tiene una prevención de su inflamación sistémica, es decir, contrarregula en forma inmunosupresora para no responder a esa inflamación, ¿sí? Esto pasa también en el recién nacido, ¿sí? En donde obviamente las diversas exposiciones al nuevo mundo al que el bebé se expone, ¿sí? Que hace que tenga una estimulación inmunitaria continua, harían que el chico estuviese en una situación de inflamación y alergia constante, por lo cual en general está down regulado, ¿sí? Y un sesgo hacia la resolución de la inflamación. Es decir, de alguna manera no está inmaduro el sistema inmunológico, sino que el bebé, para defenderse de estos problemas, de alguna manera, lo que hace es tener un sistema inmunitario que no es inmaduro, sino que está perfectamente adaptado a desafíos únicos, es decir, está down regulado para no sobreresponder, y por eso es que necesita esta ayuda, y por eso los pediatras y las pediatras decimos, por favor, dejen al bebé como una cápsula de cristal los primeros meses de vida. Ese es el sistema inmunológico del bebé. ¿Ven? Está, la verdad, uno parece que está zozobrando, pero no está zozobrando. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda las vacunas. Acá yo puse el azar en el mensajero, que lo tendría que haber cambiado, pero las vacunas durante el embarazo y la lactancia en general, ¿sí? Fíjense los países, por ejemplo, yo acá tomé la de COVID, ¿sí? ¿Cuántos países tienen indicada la de COVID? Y esto no es algo tan antiguo, nosotros estamos mal acostumbrados. Pero previo a la epidemia de H1N1, se había determinado en el mundo de la investigación clínica y la investigación científica como que las embarazadas no iban a ser vacunadas nunca más con nuevas vacunas, ¿sí? Obviamente la epidemia de H1N1, en donde nosotros todos recordarán, por lo menos los que tenemos mi edad o más, que fue tanto más grave para los pediatras y las pediatras como fue la de COVID, en ese momento se decidió vacunar a las embarazadas. Se vio que realmente respondían muy bien, que la seguridad eran muy buenas las vacunas, y eso permitió que luego se avanzara en retomar la investigación clínica de las vacunas post-2009 en embarazadas. Se hicieron un montón de estudios, yo me dediqué de hecho inicialmente a hacer estudios en embarazadas, ¿sí? Toda la línea de sincicial respiratoria, pero también vimos que en COVID sucedió lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se sigue, pensando acá, yo puse el American College of Obstetricians and Gynecologists, pero esto va también para los pediatras y otras asociaciones, ¿sí? Y el CDC lo que evalúan son los factores relevantes para evaluar el riesgo-beneficio de la introducción de una vacuna en una embarazada, es decir, el nivel de actividad del virus que tenga en la comunidad. Pensemos en RCV, por ejemplo, una actividad enorme, ya la vimos todos los inviernos. El riesgo y potencial severidad de la enfermedad materna del feto y del recién nacido, en este caso, sobre todo para el feto y el recién nacido, ¿no? En otros casos puede ser como el COVID o influenza para la mamá también. En la seguridad que pueda tener la vacuna en la embarazada y el feto, es decir, que se hace con pruebas clínicas, y por supuesto, la eficacia de la vacuna. Es decir, si todas estas cosas se cumplen, y bueno, entonces uno está en condiciones de pensar que la vacunación en embarazadas para esa enfermedad es útil y recomendable. Pero el virus sincicial respiratorio tiene una historia, y la historia es muy importante en el desarrollo de la vacuna y los tratamientos. Perdón que voy a tomar un poco de té porque ayer di otra charla, estoy con la voz un poco a la misma. Voy a hacer un breve repaso que ustedes van a decir, uy, qué aburrido, pero se los voy a hacer de manera que no sea aburrido. ¿Cuándo arranca toda la historia de la posibilidad de un tratamiento vacuna con el virus sincicial respiratorio? Arranca antes de que existiera el virus sincicial respiratorio, o que se conociera, no que existiera. En 1955 la FDA aprueba la vacuna inactivada contra la polio. Es decir, marca un hito porque esa vacuna se aplica a partir de 1955 y la polio, que era un problema enorme de salud pública en el mundo, baja casi a una cantidad de casos irrisoria en el lapso de un par de años, ¿sí? Eso genera un entusiasmo en el desarrollo de vacunas inactivadas que hace que todos los científicos de ese momento se volcaran a las enfermedades que iban conociendo y a las que ya conocían, sarampión, por ejemplo, y intentaran hacer vacunas inactivadas contra todas esas enfermedades. Justo un año después se descubre el virus sincicial respiratorio, que en realidad todavía no se llamaba virus sincicial respiratorio, obviamente, era el agente de la coriza del chimpancé, un catarro de los chimpancés, ¿sí? Lo descubre un investigador, Robert Chano, con Lauren Finberg, que describen esta coriza del chimpancé, y mientras están investigando, uno de los investigadores se contagia. Hace toda una enfermedad gripal, contagia a los que estaban trabajando con él, se contagian los hijos y deciden hacerse anticuerpos y empezar a evaluar a ver cómo era la respuesta inmunológica. Y lo que encuentran con los chicos a los que empiezan a testear es que todos ya tenían anticuerpos preexistentes. Y empiezan a investigar y terminan asociando un año después
al virus sincicial respiratorio como el causante de la bronquiolitis en niños y niñas pequeños. Esto hace que, obviamente, recuerden lo que dije de la vacuna contra la polio, inmediatamente unos años después arrancan estudios, hacerse como se hacía la investigación clínica en esa época, ¿no? Con chicos de bajos recursos, de orfanatos, empiezan a hacer estudios para probar vacunas inactivadas, en este caso con formalina, con formaldehído, y probar estas vacunas que habían andado también como contra la polio, ¿no? Y hacen varios estudios con diferentes cohortes, pero en una cohorte menor a 6 meses, ¿sí? A los que les aplican la vacuna previo a tener su primoinfección por virus sincicial respiratorio, un N de 31 niños y niñas, ese estudio no va como correspondería, y entre el año 66 y 67, esto es informado en el 68 en realidad, hay un brote muy importante por virus sincicial respiratorio, y de esos 31 infectados, ¿sí? que son infectados, o sea, de esos, perdón, 31 vacunados previo a su primoinfección, se infectan 20. De esos 20, 16 se hospitalizan muy graves y 2 fallecen. En el 68, cuando se informa esto, y se asocia obviamente el fallecimiento y la gravedad a la vacunación que habían recibido los chicos sin tener idea por qué esto había sucedido, se detiene el desarrollo de las vacunas contra virus sincicial respiratorio, y les diría que la vacunología del virus sincicial respiratorio se transforma en algo como que era una palabra prohibida, ¿sí? Ahí está el artículo que ellos mismos, Hyun, Chano, Canchola, en ese momento escriben, lo retrasan un poquito en el 69, y lo publican diciendo que sí, que realmente no solo no había sido mejor al comparador que habían usado para influenza tipo 1, sino que además había sido mucho peor la vacunación, sin terminar de escribir bien por qué era esto. Fíjense el tiempo que pasa, ¿no? Estábamos en el año 69, pasa hasta el 82, en donde se sigue investigando, por supuesto, pero ya no en vacunas, pero se logra secuenciar el genoma viral del virus sincicial respiratorio, se lo empieza a conocer mucho mejor. En el 83, esto permite que se hagan anticuerpos monoclonales de ratón para empezar a probar en modelos animales ciertos anticuerpos monoclonales. Ya nadie pensaba, obviamente, en una vacuna. En el 84 se aíslan esas dos protagonistas que vamos a tener hoy, que son las glicoproteínas de superficie, la G y la F, y sobre todo la difusión, la F, ¿sí? Que va a ser central en todo lo que va a venir. Fíjense, en el año 1986 se logra derivar proteínas recombinantes de vectores de poxvirus. O sea, de repente se puede empezar a hacer, ya no ver el virus, ver qué partes tiene, ¿sí? Ver que existen estas glicoproteínas, sino además crear una proteína sola, imitarla en forma recombinante, en este caso de vectores de poxvirus, ¿sí? En el 89 se lo logra hacer directamente con la proteína F recombinante, a partir de células de insectos. Es decir, descubrimos el virus como un catarro de los chimpancés, lo relacionaron luego en los años 50 a la bronquiolitis. Después de eso se intentó entonces subirse al auge de la polio, hacer vacunas que funcionaron muy mal y terminaron haciendo que chicos muy chiquitos fallecieran por esto. Se detiene la investigación, luego se logra secuenciar el genoma viral, a partir de eso hacen anticuerpos, se descubre que están estas glicoproteínas y se las transforma en recombinantes, y se logra tener una proteína F recombinante para el año 1989. Claro, en ese momento inmediatamente entonces se desarrollan modelos animales que se ve que responden, ¿sí?, a anticuerpos monoclonales. Fíjense que eso permite que en el 90 al 97 haya como un auge de estudios clínicos aleatorizados, randomizados, ¿sí?, que demuestran que el suero materno, y esto es muy importante, protege contra la enfermedad severa por virus sincicial respiratorio en recién nacido. Es decir, esta noción ya se empieza a tener esta noción en esos años del pasaje transplacentario, y que además, si el pasaje transplacentario es con una buena carga de anticuerpos, el chico realmente está protegido contra la enfermedad severa, ¿sí? Imagínense eso, ya da la idea, la posibilidad de que si en algún momento se logra tener una vacuna de ese tipo, se podría proteger a los niños y niñas recién nacidos de la enfermedad severa por sincicial respiratorio. A la vez se estudia el papel de la respuesta inmunológica en la patogenia del virus sincicial respiratorio. Y recién en esos años, logra comprenderse el mecanismo de enfermedad aumentada por la vacuna que había sucedido en 1968. 30 años después, se descubre que lo que había pasado no es que los chicos habían generado una respuesta alérgica con muchos eosinófilos, como se pensó en un inicio, sino que lo que había sucedido en realidad era que esa vacuna había generado una respuesta inmunológica incompleta, lo que se llama de baja afinidad, en donde los anticuerpos no eran todos realmente
con la característica que tienen que tener para defender del virus. Y claro, esa primera vacunación había servido como de alguna manera generadora de una primoenfermedad, pero con una respuesta inmunológica incompleta de anticuerpos, pero con una respuesta celular sí preparada para generar la inflamación. Claro, cuando los chicos y chicas, esos bebés, se pusieron en contacto con el virus a la temporada siguiente, generó una respuesta aumentada, porque no tenía afinidad a los anticuerpos, pero sí tenían una respuesta inflamatoria preparada de alguna manera para dar cuenta de ese virus que había ingresado, y en realidad fue una cuestión de producción de inmunocomplejos, un complemento muy compleja en lo inmunológico, que fue estudiando durante 30 años, bueno, habían generado esta enfermedad aumentada. ¿Quién fue una de las personas que primero vio esto? Lo dijo, lo investigó y se hizo famoso por esto, Fernando Polo. No solo es mi amigo, sino que es una de las personas que más me ha enseñado de esto desde que lo conozco, y es argentino, y él lo ha investigado en Hopkins, en Vanderbilt, y ha discutido esto cuando en ese momento todavía se pensaba que era una reacción alérgica, así que por eso elegí este artículo de él, porque fíjense, él venía de trabajar en sarampión, en donde esto sucede en forma similar, y pasó a trabajar en sincicial respiratorio y lo vio en ese momento. ¿Y por qué esto fue un hito muy importante? Porque esto permitió entonces darse cuenta cuáles eran los conflictos que había habido detrás de esa vacunación inicial fallida, y entonces permitió tener la idea de que si nosotros lográbamos, nosotros digo yo, digo nosotros la humanidad, lográbamos de alguna manera conseguir una proteína que generara, podía ser la F, la G, se estaban investigando diferentes proteínas, que generara una respuesta inmunológica que sí fuera de alta afinidad, entonces esa enfermedad aumentada no debería suceder en el primer contacto que esos chicos tuviesen con el sincicial respiratorio. Y esto es importante unirlo con el pasaje transplacentario. Entonces, si se podía generar una buena respuesta inmunológica en una mamá para que le pasara a los bebés, y esa respuesta además fuera de alta afinidad, bueno, los chicos estarían protegidos contra el virus sincicial respiratorio o contra la enfermedad severa al nacer, y además no tendrían enfermedad aumentada. Decíamos que se venía desarrollando la proteína, se venían viendo los modelos animales, se había descrito cómo eran estas proteínas y cómo eran la antigenicidad que generaban, o sea, qué capacidad de respuesta inmunológica generaban, y en 1998 se termina desarrollando el primer anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial respiratorio, el palivizumab, que seguimos utilizando, que con Majo formamos parte del CEFEN, que está intentando hacer las nuevas recomendaciones, ¿sí? Y ahí vemos uno de los artículos que se hizo en ese momento, y la aprobación de la FDA en el año 98, y desde ahí se ha empezado a utilizar. Acá en Argentina también se utiliza rutinariamente, y es uno de los países que mejor lo utiliza en el mundo, porque en muchos países no tienen acceso todavía. Esto habla que de 2000 a 2005 hay un reinicio cauteloso del desarrollo de posibles vacunas. A virus vivo atenuado, ¿por qué no? Que no van a generar baja afinidad porque es el mismo virus el que genera la respuesta. Virus quiméricos, vectoriales, proteínas de subunidades, los péptidos, partículas similares a virus y nanopartículas. En 2005-2006 se describe la estructura atómica de una proteína F en conformación de prefusión en un paramyxovirus. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que la proteína F era muy importante? Porque se había descubierto que realmente era una de las que más antigenicidad generaba. ¿Vieron cómo ahora en COVID la spike? Que todo fue hecho hacia producir la spike de alguna manera o simularla para que entonces la respuesta inmunológica fuera la mejor respuesta inmunológica posible. Esta protagonista era la proteína F, la de fusión en el sincicial respiratorio. Pero claro, tenía una característica: la proteína F de prefusión era muy inestable, y la de postfusión muy estable. Entonces, claro, todo el tiempo uno podía aislar a la proteína de postfusión y no la de prefusión. Entonces, claro, si uno quería hacer una respuesta, generar una respuesta inmunológica estable, tenía que ser con la proteína de postfusión, por supuesto. Entonces se arrancaron en ese momento, en 2006 a 2010, 5 estudios de fase 3 con la proteína F de postfusión. Dijimos que era muy inmunológica. Inmunológica es una forma de decir, ¿no? Que generaba muy antigénica, generaba una buena respuesta inmunológica, que además se la conocía bien, se la podía aislar, se la tenía bien estable. Bueno, ¿cómo no hacer entonces una vacuna contra que simulara esa proteína para generar la respuesta inmunológica adecuada? Sí, se hicieron 2 proteínas derivadas de virus, 3 recombinantes, todas fueron no eficaces. Ninguna demostró proteger, se empezaban con adultos mayores, siempre por supuesto en investigación clínica, de la enfermedad grave por virus sincicial respiratorio. Acá hay algo que no cerraba, evidentemente. ¿Recuerdan que yo les dije? La de postfusión
parece que no era el camino, ¿no? Entonces quizás podía hacerlo la de prefusión. Pero bueno, la de prefusión tenía esta característica, era muy inestable. Cuando yo les hablo de prefusión y posfusión, acá les traje un pequeño videíto, que espero que se reproduzca bien, para que vean qué significa tener una conformación de prefusión y de posfusión, ¿sí? Eso que van a ver ahora es el cambio de la proteína de prefusión a la proteína, ven la conformación de prefusión con los diferentes sitios antigénicos, son los diferentes colores, y ahí se va transformando en la posfusión. ¿Ven lo que significa el cambio de conformación? Claro, uno se encontraba siempre con esto, con la de posfusión, la tenía estable. Esta prefusión que vemos acá era difícil de tenerla en forma estable y entonces estudiarla y poder desarrollar de alguna manera una proteína similar a eso para introducir en una vacuna. Acá vamos a ver la activación de la proteína G de adhesión y de la proteína F, porque cuando yo le muestro esto de la conformación te dicen, bueno, pero ¿cómo hace para fundirse entonces la pared del virus con la membrana celular? Bueno, muy bien, ahora les traje un videito para que lo vean, que me parece que se nota muy bien. Como primero es muy importante, fíjense, son muy simpáticos, ¿no? Las dos proteínas de sincicial respiratoria, uno hasta como le toma cariño. Fíjense, primero hay una adhesión, ¿sí? Esa adhesión se tiene que dar, tiene un proceso, y una vez que se adhirió, va a haber una activación, fíjense, ya está habiendo una adhesión de la proteína de unión, y ahora esta se va a acercar a la proteína de prefusión, recuerden que es la proteína F, pero que está en su estadio de prefusión, todavía no se configuró para la posfusión, y la activa. ¿Y en qué se transforma la de prefusión? Lo que ya ustedes vieron, que ya saben perfectamente bien. Fíjense cómo cambian, además, los epítopes, ¿no? De tamaño, de ubicación. Ven que hay un cambio importante en la posfusión y fíjense cómo dos de posfusión hacen la unión para que ingrese el ARN. Es importante que entendamos esto, porque esto permite ver la dificultad de por qué entonces no se conseguía tener una vacuna. Entonces, fíjense, en el 2010-2013, todos los científicos empezaron a preguntar, ¿será que hay que hacer una proteína F en forma de prefusión para poder con eso generar anticuerpos que tengan una mayor actividad neutralizante? Porque con posfusión no nos funcionan las vacunas, ¿sí? Entonces, el problema seguía siendo la conformación de F, de prefusión, era muy inestable, ¿sí? Ahí ven dos nombres, José Melero y Jason McClellan, ¿sí? Que son parte de la historia, así como Fernando Pollack, como Bernie Graham, de la historia de la investigación del virus respiratorio. Seguramente me estoy olvidando de muchos más. Ed Walsh en adultos, Ann Falsey. Pero José Melero fue el primero que se dio cuenta en un experimento que estaba haciendo con palivizumab, de que en realidad él lograba inactivar en un experimento a el virus sincicial respiratorio, pero sin estar utilizando nada, sin afectar a las proteínas de posfusión. Y ahí fue que se dieron cuenta que en realidad si uno realmente podía de alguna manera generar una respuesta de anticuerpos contra la proteína F en prefusión, podía generar una buena respuesta neutralizante contra el virus. Jason McClellan, que en realidad no era médico, sino químico, lo que hizo fue lograr estabilizar a la proteína F en prefusión. Esto sucedió en el 2013, ¿sí? Fíjense que no fue hace tanto, fue hace muy poco, ¿sí? Entonces se logró de repente en el 2013 tener a la proteína F estable en prefusión. ¿Cómo se hizo? Fíjense, ahí tenemos de vuelta la de forma de posfusión y la forma de prefusión. Se le agregó si hay un inmunólogo escuchando, le va a bajar la presión, cómo voy a simplificar yo esto, pero se le agregó como una colita, ¿sí? Y se estabilizaron ciertas mutaciones y entonces por primera vez se logró tener a la proteína F en su conformación de prefusión estabilizada para estudiarla. ¿Y qué pasó cuando se la pudo estudiar a partir de 2013? Lo que se suponía. Se definieron epítopes muchísimo más antigénicos que los que había mostrado la proteína en su forma de posfusión. Y claro, como se pudieron definir los epítopes, se definieron también los fenotipos de las células B, o sea, la respuesta inmunitaria que se daba específica, ¿sí?, al virus sincicial respiratorio. Entonces, ahí se verificó que el prefusión, ya les pongo así a esta altura, pues ya están todos seguro cancheros y cancheras con las proteínas F de virus sincicial respiratorio, era mucho más inmunogénica que post-F para potenciar la actividad neutralizante del virus sincicial respiratorio.
Fíjense, y acá les pongo un cuadrito que si yo no les hubiese explicado todo lo anterior no lo hubiesen entendido nunca y ahora lo van a entender muy fácilmente. Tenemos la estructura en prefusión y la estructura en posfusión. Fíjense el mapa de epítopes. Miren la cantidad de colores y el tamaño de epítopes para generar, que generan antigenicidad, o sea, que atraen anticuerpos. Esto gris chiquitito que ven acá, gente, son anticuerpos unidos. ¿Ven los anticuerpos? ¿Sí? Y fíjense en posfusión lo poquito y poco distribuidos que estaban. De hecho, si miran otra figura, marca desde el que más antigenicidad genera de los epítopes. Estos son los diferentes epítopes con los colores. Miren, acá está el 1, característico de posfusión, pero también se ve en prefusión. El 2, característico de posfusión, y se ve en prefusión. El 4, muy característico en posfusión, mucho más expuesto todavía y expresado en prefusión. Y fíjense el 3, el 5 y el 0, que son los 3 que más antigenicidad generan, que más anticuerpos atraen, que mejor respuesta neutralizante anticuerpos generan, solo están en la de prefusión. Fíjense, acá está. Entonces, de repente, esta proteína F, estabilizada con la colita que les dije y con las mutaciones estabilizadas, con estos epítopes que son mucho más antigénicos, se transforma, obviamente, en un candidato vacunal ideal allá por el 2016. Acá ven, miren, acá está el dibujo. Fíjense, este es todos los sitios de los epítopes antigénicos de la prefusión. Fíjense todos los que tiene. Tiene todos los de posfusión y además tiene todos los que no tiene posfusión, que son los que más antigenicidad generan. ¿Entienden por qué una vacuna que no funcionara hecha con una proteína de posfusión ahora sí podía en prefusión funcionar de vuelta? Bueno, muy bien. ¿Qué se hizo? Se decidió desarrollar la primera vacuna se desarrolló en ese momento la primera vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas, porque había empezado. Pero ¿qué le pasó al sponsor? La arrancó en posfusión. Este es el estudio que hicimos acá en Argentina, nos van a ver ahí por los autores, se hizo en muchos lugares del mundo, acá en Argentina nosotros dirigimos la red que hizo el estudio, de la primera vacuna para embarazadas que le hizo Novavax con el auspicio de Bill and Melinda Gates Foundation. Obviamente, yo lamentablemente no puedo escuchar sus respuestas, pero seguramente si yo les preguntara qué pasó con la eficacia de la primera vacuna para embarazadas que hizo Novavax contra el virus sincicial respiratorio con una vacuna de posfusión, ustedes me responderían que no fue eficaz. Y acá lo vemos, fíjense, tuvo además la pésima suerte de tener un 39.4 de eficacia para su objetivo primario. ¿Qué es el objetivo primario de investigación clínica? Aquel objetivo que yo digo que voy a lograr cumplir con mi estudio de investigación. Si yo ese objetivo que me puse no lo cumplo, la investigación no sirve para lo que yo digo que iba a servir. Por supuesto yo digo, bueno, entonces me pongo un objetivo muy chiquitito. Bueno, está bien, lo que puede ser que yo logre el objetivo, pero después nadie quiera mi medicamento o mi vacuna, porque el objetivo, fíjense acá que el objetivo era muy bueno, el primary endpoint era es decir, disminuir, ¿no?, la enfermedad baja producida por virus inicial respiratorio y atendida médicamente en los primeros, siempre el momento más importante, más álgido, 90 días de vida, los primeros 3 meses. Por supuesto, después, en los secundarios había un montón más. Para eso tuvieron el 39.4%. La FDA aprobó una vacuna con el 40%. Sí, está bien, los intervalos de confianza no daban, pero una cosa que sí generó esta vacuna, primero fue la posibilidad de ver que era seguro una vacuna en embarazadas con una proteína recombinante. Eso fue muy bueno. El pasaje transplacentario fue excelente. La eficacia no fue la adecuada. Hoy podemos explicar por qué. Seguramente porque estaba hecho con una proteína de posfusión, en la conformación de posfusión. Pero fíjense que hay un objetivo secundario en el que sí anduvo bastante bien y que fue un 47% de eficacia para disminuir todas las causas asociadas, ¿sí?, a enfermedad respiratoria baja con hipoxemia durante los primeros 3 meses de vida. Es decir, aún con baja eficacia para evitar la neumonía o la internación por virus inicial respiratorio, había un 47% de eficacia para evitar todo otro tipo de enfermedades respiratorias severas en los primeros 3 meses de vida. ¿Qué nos habla esto? Es que, bueno, más allá de esto, fíjense cómo un estudio puede servir para darse cuenta y validar que el virus inicial respiratorio no solo provoca carga de enfermedad por su daño propio como virus inicial respiratorio, sino también como precursor de otras enfermedades bacterianas o coinfecciones virales, ¿no?, y que termina dando enfermedades más graves. Entonces, fíjense,
que la vacuna de Novavax había utilizado principalmente perfusión, es decir, se había dedicado a generar antigenicidad con el sitio 1, el 4 y el 2. Recuerden que son los que dijimos que eran los que menos antigenicidad generaban. Esta es la historia que ven a la izquierda de las vacunas contra el virus incisional respiratorio hasta el año 2020 que hizo Novavax. Todas las que ven a la izquierda fracasaron, todas. Fíjense, desde el 67, la primera que les conté, la siguiente se hizo en 1990 y todas en adultos o en ancianos, y fíjense, todas fracasaron. Fíjense en cambio, cómo cuando uno encuentra la proteína más antigénica y hace la vacuna rápidamente, como las del SARS-CoV-2, fíjense las eficacias que tuvieron todas en el lapso de unos meses. Nosotros tuvimos la suerte de poder participar en varios de estos estudios y lo vimos esto claramente en el terreno. En el 2005 también se empezó a investigar el virus incisional respiratorio en adultos, ¿sí? Y se sigue investigando y muy bien. ¿Por qué? Dijimos que el sistema inmunológico de los niños no era inmaduro, ¿sí? Pero sí sabemos que es senescente el de los adultos mayores. Fíjense, por ejemplo, el porcentaje de timocitos, esto es universal, que hay. Acá está dividido en hombres y mujeres, pero es muy similar, a partir de los 50 años, es decir, a mí ya me queda poquito con timocitos, fíjense, pero fíjense las defensas a partir de los 60 y los 80 años, ¿sí? Es decir, es una población que está en riesgo per se. Lo hemos visto con COVID y lo hemos visto con influenza en muchos casos, por eso hay vacunas, y lo vemos también en virus incisional respiratorio. ¿Qué pasa con el virus incisional respiratorio? No se investigaba en adultos, no se investigaba, acá en la región sigue sin investigarse, se ha empezado a investigar en Estados Unidos, y los números que les voy a mostrar, ustedes van a creer que están equivocados, pero son ciertos. Yo puse un solo estudio, pero están validados por un montón de estudios. La mortalidad del virus incisional respiratorio, cuando se instala con enfermedad severa en adultos mayores de 60 años, al año promedio, es de entre 60 y 74 años, del 16%. Y si uno sube por arriba de los 75 años, llega al 32%. En otros estudios se ve el 25, el 40, es decir, hay una persona mayor de 60 años que se interna por virus incisional respiratorio, con dificultad respiratoria. Si tiene más de 60 años, al año hay altas chances que casi el 20% de las personas hayan fallecido por esta causa. Por esta causa como origen de un montón de otras causas o por esta causa directamente. En mayores de 75 hay altas chances que más del 30% haya fallecido al año. Cuando esto se cruza con insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, fíjense, acá vemos el proceso, ¿no? Que genera, obviamente esto ahora estamos todos cancheros porque lo hemos visto con COVID también, ¿no? Los virus respiratorios generando esta situación de secreción de citoquinas proinflamatorias, estados hipercoagulables y que tiene afección cardiovascular importante con alta tasa de internación y alta mortalidad y morbilidad. Bueno, fíjense estos cuadros. Esto es de supervivencia. Fíjense. Cuando la insuficiencia cardíaca no está descompensada, 30% de mortalidad. Cuando la insuficiencia cardíaca está descompensada por el virus incisional respiratorio en alguien que se internó por arriba de los 60 años, fíjense, 43% de mortalidad. Es decir, cualquier persona mayor de 60 años que tenga insuficiencia cardíaca congestiva, que se interne por el virus incisional respiratorio y se le descompense un poco la insuficiencia cardíaca congestiva, de 10 adultos al año va a haber vivos entre 5 y 6. Fíjense que esto es algo que yo se los tengo que contar, porque en infarto agudo de miocardio se vio que en estudios que se hicieron para influenza y se decidió también, bueno, verificar a ver quiénes tenían virus incisional respiratorio, se descubrió que aquellos que tenían virus incisional respiratorio y estaban internados por el virus incisional respiratorio tenían 250% más de chances de sufrir un infarto en la semana posterior a la infección. El típico anciano que se interna por una neumonía viral, que por ahí los adultos no le prestaban atención, que hace un infarto y fallece de muerte súbita. Bueno, quizás acá está la respuesta para esto. Entonces, el virus incisional respiratorio es algo que solo nos tiene que preocupar en los niños, niñas, ¿no? También en sus cuidadores, muchas veces estas personas que estoy señalando, y que además hacen que el desarrollo de vacunas entonces vaya dirigido hacia toda la población, entonces se puede hacer mucho más rápido y mucho más potente y beneficiarnos todos de eso. Por eso, en el 2022-2023, se desarrollaron las primeras 4 vacunas contra el virus incisional respiratorio para adultos mayores. De hecho, las que están subrayadas, SK y Pfizer, ya fueron autorizadas por la FDA y son las primeras vacunas en la historia en ser licenciadas contra el virus incisional respiratorio. Nosotros hicimos los estudios acá,
Fuimos el lugar central, principal en la Argentina, con una red de centros que desarrolló estos estudios, ¿sí? También lo hicimos para Moderna, y también Moderna y Janssen que están esperando la aprobación, pero en breve, antes de fin de año, seguramente tendremos entre 3 y 4 vacunas aprobadas, ¿sí? Bivalentes contra ambos tipos, sincicial A y sincicial B. Fíjense cómo son estas vacunas, de prefusión F. ¿Sí? Fíjense las eficacias, 80, como decía Majo, entre 85 y 86%. Fíjense la diferencia de lo que veníamos viendo antes, cuando son de pre-F, ¿sí? Principalmente para defender de 3, o sea, de enfermedad severa, obviamente, ¿no? Operación, hipoxemia, todo lo que ustedes ya saben, con 3 o más síntomas. Pero contra 2 o más síntomas, también contra la enfermedad un poco más leve, fíjense, 67% de eficacia. Es decir, de alguna manera las vacunas contra el RSV y el SARS-CoV-2 son el resultado de un montón de avances tecnológicos que vienen desde 1800, cuando se describieron las vacunas contra la viruela y la rabia, y que se han ido evolucionando. Y yo les digo, esta historia que les conté de la vacuna contra el virus inicial respiratorio ayudó muchísimo a poder tener la estructura biológica y yo les diría subatómica de las proteínas rápidamente, por ejemplo, de la spike protein, ¿sí? de la proteína de la espiga, y por eso poder hacer una vacuna tan rápido como SARS-CoV-2. En el 2020-2022 se desarrolla entonces también, ya con toda esta tecnología, el desarrollo del segundo anticuerpo monoclonal contra el virus inicial respiratorio, el nirsevimab, que ya está aprobado y que solo se aplica con una sola dosis, ¿sí? Un poco la discusión que estamos teniendo ahora en el grupo que está haciendo las recomendaciones para el paribizumab, porque lo que se va a venir luego va a ser el nirsevimab con una sola aplicación y muchísima más potencia en la posibilidad de generar anticuerpos neutralizantes. Pero también dijimos, y a esto es lo que nos trae a nosotros las embarazadas, en el 21 al 23 se empiezan a desarrollar las vacunas prefusión contra el virus inicial respiratorio para embarazadas, siguiendo la misma lógica que se había seguido para las vacunas de Novavax, por ejemplo, pero ahora con proteína de prefusión. Lo hacen Pfizer y Glaxo. Glaxo detiene su estudio porque el Comité de Seguridad, viendo algo en una información que podía llegar a dar lugar a riesgo, esto está discutido, pero detienen el estudio por mayor posibilidad de partos prematuros, que está discutido todavía, pero bueno, está detenido ese estudio. Pfizer hace el estudio de fase 2 en embarazadas y de fase 3. El 1003, el fase 2, y el 1008, el fase 3. ¿Qué se busca uno en un estudio de fase 2? Bueno, sobre todo siempre ver seguridad, por ejemplo, ¿no? O los eventos adversos, y ver la inmunogenicidad. A ver, realmente, ¿cuánta cantidad de anticuerpos genera esta vacuna en las personas a las que se la aplican? Y por supuesto, uno lo que va buscando es qué tipo de vacuna final, prueba entre diferentes tipos de vacuna, diferentes dosis, va a usar en la fase 3. ¿Qué se buscó? Contra placebo, obviamente. Se hicieron diferentes grupos. En la fase 2 se buscó la vacuna de 120 microgramos, la de 120 microgramos adyuvada con aluminio, una dosis del doble, la de 240 microgramos, y la de 240 microgramos con aluminio. ¿Qué se vieron los resultados? Que cuando uno iba a ver los porcentajes de neutralización, fíjense, la de 120 microgramos, tanto la de aluminio sin aluminio, como la de 240 microgramos, generaba la misma respuesta inmunológica. Mucho mejor que la de placebo, es decir, funcionaba muy bien la vacuna, pero con el doble de dosis se generaba la misma respuesta inmunológica. Fíjense, esto se vio en las mamás, se vio en los chicos, exactamente igual, en los recién nacidos, y obviamente en el pasaje transplacentario se vio exactamente, lógicamente, lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba cuando se veían los eventos adversos? Bueno, a ver, si producen lo mismo como eficacia, pero yo cuando comparo, entonces, 240 con 120, prefiero ir a las de 120. ¿Cuál uso? ¿La de aluminio o la que no tiene aluminio? Bueno, cuando miraba, por ejemplo, el dolor a la inyección, fíjense, la de aluminio, las dos de 120 generaban una muy buena respuesta inmunológica, mucho mejor que el placebo era la respuesta inmunológica, pero igual que la de 240, pero la de 120 con aluminio generaba mucho más dolor, fíjense. La de 120 con aluminio generaba la misma cantidad de fatiga, pero con mayor cantidad de casos un poquito más severos. Y lo mismo en cefalea, un poquito más de cefalea y con casos severos, la otra no. Entonces, de una fase 2, esto es lo que uno hace en una fase 2 y termina diciendo, bueno, de todas estas opciones, la de 120 funcionaba igual que la de 240. Y por otro lado, la de 120 sin aluminio da mucho menos eventos adversos. Entonces, lo que yo elijo, saliendo de la fase 2 hacia la fase 3, es una vacuna de prefusión F de 120 miligramos no adyuvada con aluminio. ¿Entienden cómo toda esa historia que yo les conté, que ahora la entiende sencilla, nos termina llevando, obviamente, al primer ensayo de fase 3
aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia, fase 3, y seguridad, se sigue hablando siempre, de una vacuna de subunidad prefusión F contra el virus respiratorio sincicial en infantes nacidos de mujeres vacunadas durante el embarazo. Este es el primer estudio de fase 3 que siguió avanzando de una vacuna para las mujeres embarazadas para proteger de enfermedad severa al virus, a los recién nacidos contra el virus sincicial respiratorio. ¿Cómo? Por toda la historia de prefusión F que les conté y eligiendo a partir de los estudios que se hicieron la dosis de 120 microgramos no chupado. Ya estamos terminando, no se pongan ansiosos. Vamos a ver el estudio que se hizo. Como les dije, se enroló a las mamás se les aplicó la vacuna cuando estaban en el tercer trimestre de embarazo, algunas se les aplicó en forma ciega placebo, les dije el antígeno de virus sincicial respiratorio de 120 microgramos, se obtuvo sangre, obviamente, cuando se les aplicó para ver qué nivel basal de anticuerpos tenían contra el sincicial, todas seguramente tendrían, porque toda persona después de los 2 años tiene. Se obtuvo sangre durante el parto, ¿por qué? Para ver el pasaje transplacentario, obviamente, y ver cómo estaban los niveles. Y después se siguió a la mamá por una cuestión de seguridad hasta 6 meses después del parto para ver cómo a ella lo afectaba. Y también para tener o no enfermedad grave por virus sincicial respiratorio, que no es algo común. Se siguieron también durante todo ese tiempo la seguridad, viendo los eventos adversos posibles. Obviamente con los bebés, una vez que nacieron, se tenía la sangre de pasaje cordón, ¿sí? Y después es eficacia. Uno lo sigue al chico durante 6 meses, ¿sí? En este caso se sigue 3 meses en forma especial, después 6 meses en forma especial, se van poniendo diferentes hitos al año, cada 6 meses en realidad, hasta los 2 años de edad. Y lo que uno hace es ver si el niño o la niña se enferman con enfermedad severa durante este lapso, como objetivo primario, y bueno, obviamente después chequear de esos que se enfermaron, cuántos tenían placebo y cuántos tenían vacuna, ¿sí? La diferencia entre esos dos grupos marca qué nivel de eficacia tiene. Si ustedes tienen que todos los que se enfermaron severo habían recibido, por ejemplo, placebo, bueno, entonces se supone que la vacuna tiene un 100% de eficacia. Así funciona. El producto de investigación, RSV-PREF, no necesito ya explicarles qué es, ustedes ya lo entienden perfectamente bien, pero se los voy a decir igual. Antígenos recombinantes de la proteína F prefusión, estabilizada, recuerdan todo esto ahora lo entienden, les suena, bivalente para A y B, ya que existen diferencias en el epítope de la proteína F, que yo no me metí en eso, entre A y B, muy chiquititos, ¿sí? La dosis 120 microgramos de antígeno sin adyuvante, ya vimos por qué. Se aplicó intramuscular en deltoides y obviamente se le daba a la mitad de las embarazadas inmunización materna con esta vacuna y a la mitad placebo. ¿Qué se consideró como objetivo primario? Les dije yo, la enfermedad grave. ¿Qué es la enfermedad grave? Bueno, primero se definió, acá miren aquí abajo, arriba, perdón, lo que sería la enfermedad del tracto inferior, o sea, enfermedad pulmonar, ¿sí? Medical attended, es decir, que requería que fueran a una atención médica. O sea, la enfermedad que producida por el virus inicial respiratorio, tenía que ser positivo, obviamente, después para el virus inicial respiratorio, el caso, que le daba un cuadro de bronquiolitis que hacía que la mamá fuera al hospital. Ahora, el objetivo primario es que además esa fuera severa. Es decir, tenía que tener esta característica y aparte tener la taquipnea, lo que nosotros ya sabemos, en este caso se puso como de saturación el 93%, ¿sí? O, por supuesto, tener que dar una nasal de alto flujo, ventilación mecánica, estar en terapia intensiva, bueno, estar muy severo, por supuesto que también. En los infantes, ¿qué se evaluó? Evaluó la eficacia y la seguridad, por supuesto, de la vacuna, pero la seguridad de la vacuna, ¿sí? Que no produjera ningún evento adverso. Que ya en fase 1 y fase 2 venían muy bien los resultados, pero se sigue evaluando en fase 3 porque el número es mucho mayor de voluntarios. Y también se evaluó, ahí sí, en la reducción de la incidencia de infecciones respiratorias bajas por sincicial respiratorio durante los primeros 12 a 24 meses de vida en los hijos nacidos de madre vacuna, ¿sí? Como secundario, la incidencia de infecciones graves, hospitalizaciones, todas las causas, como yo les conté en Novavax, ¿sí? Las que requerían tratamiento médico, el uso del sistema de salud, la etiología, o sea, son cosas que se buscan también, y por supuesto también se hace inmunogenicidad, pero sobre todo la inmunogenicidad es en la fase 2, ¿sí? Que ahí era el objetivo primario. Y en la mamá, evaluar la seguridad. A mí no me interesa disminuirle la enfermedad por el virus sincicial respiratorio a la mamá, porque la mamá tiene un catarro, o por ahí ni siquiera tiene sintomático, ¿sí? Lo que quiero ver es que sea segura, que la tolere bien, y después, por supuesto, un objetivo secundario es la respuesta inmunitaria y cómo pasan los anticuerpos, y ver qué infección respiratoria tiene. El estudio seguía por evento, es decir, cuando vos alcanzás la cantidad de casos para hacer la lectura, llegaste a tanta cantidad de casos, en este caso eran 124, cuando tenés 124 casos, abrís el ciego y te fijás. De los 124 niños y niñas que tuvieron la enfermedad atendida médicamente severa y que fueron positivos para el virus sincicial respiratorio,
¿Cuántos recibieron vacuna? ¿Cuántos recibieron placebo? Esa relación da la eficacia. Si la eficacia es por arriba del 40%, con un intervalo de confianza que no baje del 20 o el 30, según la agencia regulatoria, puede ser aprobada la vacuna. Se calculaba que con 6.900 pares de madres e infantes se iban a llegar a los 124 casos. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Madres embarazadas en el tercer trimestre, que no tuvieran embarazo complicado, sanas, que no fueran obesas mórbidas. Se buscó tratar que no tuvieran ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Ni los chicos ni las mamás. Porque cuando uno evalúa los eventos adversos en un estudio clínico, más allá de que después se lo va a aplicar a todas las mamás la vacuna, ¿no? Pero no podés tener un montón de sesgos que tienen que ver con la enfermedad de las mamás y de los bebés y no con el estudio clínico. Entonces siempre se hacen estos estudios fíjense, que no tuviesen ninguna condiciones particulares el embarazo y no fueran mamás embarazadas sanas con embarazos normales. Y este estudio se publicó el 20 de abril de 2023, hace 2 meses, menos de 2 meses. Se publicó el primer artículo que informaba los resultados del estudio de la vacuna de prefusión F bivalente en embarazadas para prevenir el virus sincicial respiratorio, ¿sí? La enfermedad por virus sincicial respiratorio en los infantes. Fíjense, aquí estamos algunos de nosotros, si buscan acá. Y esto fue un grupo de trabajo, ¿sí?, que se hizo en la Argentina y que randomizó en todo el mundo. No fueron 6.900, fueron 7.000, casi 400 embarazadas, de los cuales, porque algunas quedaron fuera del estudio antes, por criterios de exclusión, antes que nacieran los chicos, los bebés que nacieron y las bebés fueron 7.130. Un poquito más de los 6.900 se habían calculado. Fíjense que en Argentina fue el tercer país, ahí al ladito de Sudáfrica, nos quedamos con las ganas de ser el segundo país, pero fíjense la centralidad de Argentina en este estudio, un estudio de esta importancia. Y se hizo en varios centros, lo hicimos con la red nuestra de trials en diferentes lugares de investigación, con diferentes investigadores, pero también se hizo en un hospital de Rosario, en 2 de Tucumán. En nuestra red la coordinó la pediatra amiga mía también, muy querida, Romina Sadov, estuvo Martina Luz, bueno, todo el equipo nuestro que trabaja también en las de adultos, muchos pediatras de muchos hospitales pediátricos que participaron también en este estudio. Fíjense la variabilidad que hubo, todos los grupos estuvieron representados de edad, de embarazo, de cantidad de tipos de grupos étnicos, ¿sí?, de edades de las participantes. Y se corre el telón para ver la eficacia que tuvo para prevenir, sobre todo en los primeros meses de vida. Esta vacuna tuvo, en los primeros 3 meses, 82%. Cuando uno ve esta diferencia entre el placebo y la vacuna, esto es en carga de enfermedad. Cuando la vacuna genera tanto menos es porque la eficacia es buena. Vemos los números, 82% de eficacia para evitar la enfermedad severa. Acá tendría que sonar una cornetita o algo que yo ahora no tengo, ¿sí?, de festejo. 82% para evitar la enfermedad severa en recién nacidos por bronquiolitis producida por el virus respiratorio, del 74% a los 6 meses, del 71% a los 150 meses, y a los, acá a los 6 meses del 69%. ¿Sí? Entonces, fíjense en los primeros 6 meses de vida, ¿sí? 3, 4, 5, 6, si les había dicho cualquier cosa, perdón, tenemos que va bajando la eficacia, obviamente, porque los anticuerpos neutralizantes, ustedes ya lo saben, por COVID, por flu, van descendiendo, ¿sí? Pero fíjense, para el momento en que los bebés más necesitan estar protegidos, cómo son las eficacias de esta vacuna. Así nos sentimos nosotros. A mí me dio casi el mismo nivel de alegría, les tengo que decir. Ahora, ¿cómo fue la eficacia? Porque vamos a volver para atrás. Fíjense, esto es para la enfermedad severa por virus sincicial respiratorio, ¿sí?, atendida médicamente. Los objetivos secundarios, bueno, para la enfermedad común por virus sincicial respiratorio, atención por guardia, las eficacias son menores, obviamente. Siempre, cuanto menor la enfermedad, menor eficacia. Recuerden que siempre tratamos que las vacunas son para que la gente no se muera, ni esté grave, ni tenga secuelas. No para que no se contagie ni tenga una enfermedad leve. Pero sin embargo, fíjense qué buenas las eficacias, todas por arriba del 50%, ya es menor, mucho menor, ¿no? Por supuesto, hasta los primeros 6 meses de vida, para cualquier tipo de enfermedad ya más leve, atendida médicamente, ¿sí?, la atención por guardia contra el virus sincicial respiratorio. Ahora piensen esto, y piensen en las guardias, piensen en lo anterior y las terapias intensivas en el invierno, y piensen esto en las guardias.
En vez de conseguir más pediatras, quizás lo que vamos a poder es tener menos pediatras, mucho mejor pagados, mucho más cómodos trabajando, con muchos menos casos, mucho menos morbilidad y mucho menos mortalidad de chicos, y esto sobre todo va a beneficiar a los que tienen menos recursos, siempre pasa. La seguridad, la vacuna, debemos ser muy segura. Fíjense, estos son comparaciones placebo y vacuna, fíjense, muy parecidas. Obviamente, en lo que no es muy parecida, duele más que te den la vacuna en el pinchazo que lo que duele el placebo. Pero fíjense, en todas las demás, acá tienen siempre las comparaciones, cuando ven que son iguales los dos grupitos, es porque es igual para todos los típicos, antes de la inyección y post inyección, de eventos adversos fueron iguales entre vacunas y placebo. Esto lo mismo, acá lo ven en todas las cosas más graves, ¿no? Parto prematuro, hemorragia del parto, porque bueno, las complicaciones del parto se van dando y aparecen, pero siempre fueron muy parecidas, fíjense, siempre entre los grupos de placebo y vacuna. Hay una pequeña alarmita ahí como para mirar a futuro de parto prematuro, ¿sí? No fue para nada significativa, pero bueno, quizás cuando se escale muchísimo hay que observar eso. Yo creo que eso se resuelve, obviamente, introduciendo la vacuna en el tercer trimestre del embarazo y lo más tarde posible. Entonces, no debería haber un problema tampoco en la gran escala, pero bueno, no fue algo significativo tampoco en esta vacuna. Los objetivos secundarios, o sea, ya ver la vacuna pasados, obviamente, los 7 meses hasta el año, bueno, las eficacias decaen, como es lógico, fíjense, igual están por arriba de lo que hubiese sido la mejor de Novavax, ¿sí? Los intervalos de confianza son mucho más amplios, eso sí. ¿Sí? Y fíjense lo que pasó con las hospitalizaciones por cualquier, para las hospitalizaciones por virus incisional respiratorio, obviamente en los primeros 3 meses condice con la enfermedad severa, porque siempre se hospitalizan las enfermedades severas, 70%, ¿sí? Pero fíjense al año, 30%. Y fíjense otros, para todas las causas de enfermedad respiratoria, fíjense qué baja fue la eficacia. Esto puede tener que ver con la población que se utilizó. En Novavax se utilizó población de muy bajos recursos, de muchos centros de Sudáfrica, y con bajos recursos aquí en la Argentina. Yo creo que acá cambió un poco el tipo de población que hubo, y entonces lo que se ve es que me parece que no cambia tanto la atención por el virus incisional respiratorio en un montón de países desarrollados, esto es una teoría mía, y entonces realmente no cambia tanto después en la gravedad de los casos que se tienen. Pero bueno, es algo para estudiar y desarrollar con los próximos estudios y próximas vacunas. Y acá también esto ya está prolongado, obviamente, la eficacia para cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ¿sí? Leve, mediana, atendida médicamente, siempre atendidas médicamente, pero leve, mediano, grave, sí, baja el 40%. Pero fíjense que igual para el objetivo primario fue muy bien. Esto que hizo, perdón, es que obviamente este es el pipeline de lo que se viene en investigación de vacunas y anticuerpos monoclonales. Hoy tenemos acá aprobadas ya para adultos la de Glaxo y la de Pfizer que les contaba antes contra el virus incisional respiratorio. Ya tenemos nirsevimab y palivizumab en anticuerpos monoclonales. Nosotros ya estamos haciendo este de Merck y esperemos que en breve se apruebe también. 67 años después de lo que pasó con el inicio de la investigación del virus incisional respiratorio y que pensamos que iba a quedar detenido para siempre, en este mes que viene o el siguiente, no quiero tampoco pronunciar nada raro, pero creo que va a ser así, la primera vacuna de la historia que va a proteger a niños y niñas recién nacidos contra la enfermedad grave por virus incisional respiratorio. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, vacunas de estas, pero ARN mensajero, donde yo ya puedo diseñar a piacere la proteína F de prefusión con todos sus sitios antigénicos, introduciendo ya el ARN mensajero. Moderna está en eso, seguramente lo vamos a estar estudiando el año que viene. Se viene también la aprobación de la de Janssen para adultos mayores, la de aprobación de Moderna para adultos mayores, la aprobación seguramente en breve, si salen bien los resultados, seguramente serán buenos, no tendrían por qué no, del anticuerpo monoclonal de Merck, también de una sola aplicación, las vacunas pediátricas. Se podría dar toda una charla de vacunas pediátricas, de la pertinencia o no pertinencia de la utilidad en diferentes grupos. Piensen en los que no pueden estar vacunados así rápidamente, piensen en aquellos que no son responsables a la vacuna, piensen en aquellos que no tuvieron, países que no tienen acceso a anticuerpos monoclonales, piensen en aquellos que tienen mayor riesgo de alergia y asma, piensen en aquellos que por alguna razón quedaron fuera del sistema. Van a existir las vacunas, se van a investigar este año vacunas ARN mensajero de proteína y virus vivo atenuado. Todos estos estudios los vamos a estar haciendo en la Argentina para niños, niñas, bebés, adolescentes y adultos mayores de proteínas contra el virus, de vacunas contra el virus incisional respiratorio y también los antivirales, ¿sí? Antivirales para adultos mayores y para bebés y niños y niñas, ¿sí? Que también vamos a estar estudiando este año. Esto es todo lo que se viene en virus incisional respiratorio.
Sé que fue largo, pero quería que entendieran toda la historia y la importancia de la historia en este hito. Yo me voy a recordar esta charla en donde pudimos anunciar esto a pediatras y pediatras en este país, porque yo creo que es algo que va a cambiar la pediatría a nivel mundial. Así que como conclusiones, les dejo conclusiones muy generales. El virus sincicial respiratorio es un desafío perinatal, pero también es una enfermedad de toda la vida, y no tienen idea lo grave que es en adultos mayores, y lo vamos a ir viendo con más y mejores estudios en los años que vienen. La vacunación durante el embarazo ha demostrado ser eficaz para proteger al recién nacido de enfermedad severa por virus respiratorio, lo vimos recién. Las vacunas de ARN mensajero son seguras en embarazadas y en lactantes, y también en adultos mayores, eso es lo que se viene, con lo cual también se van a poder sumar a todo lo que estamos hablando. Y ha comenzado una nueva era en la prevención del virus sincicial respiratorio. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo, por haber estado hoy en este horario complicado, y quedo atento a la pregunta que quieran hacer. Tremendo cómo vamos a procesar todo lo que dijiste. No, fue excelente la charla, muchísima información. Yo te escuché y quiero despejar esto. Vos dijiste que en las embarazadas la vacuna se aplicaría en el tercer trimestre, ¿verdad? Sí, mira, te voy a contar algo. Voy a extenderme de sincicial respiratorio. Esto se aplicó en tercer trimestre, y en general uno pensaría que lo vas a incluir, si lo introducís después en el calendario nacional de vacunación, yo creo que deberíamos, Sí. se va a aplicar con las demás vacunas del embarazo. COVID, hoy tenemos triple bacteriana celular, COVID, influenza. Mirá, simplifiquemos, esto va a terminar siendo la triple bacteriana celular y la triple viral del embarazo. Porque además Sí. a lo que viene el año que viene, nosotros acá estamos haciendo el primer estudio de la historia de no interferencia entre virus sincicial respiratorio e influenza, y están dando muy bien. Y en Estados Unidos a la vez están haciendo la primera unión entre influenza y COVID. El año que viene vamos a estar investigando la primera vacuna que va a mezclar influenza, COVID y virus sincicial respiratorio en un solo pinchazo. Así que yo me imagino lo que va a terminar sucediendo es eso. Ahora te cuento algo. Lo que se vio en los estudios en donde las vacunas, esto se vio sobre todo con COVID, ¿no? Pero podría pensarse también para sincicial respiratorio. ¿Qué pasó en COVID? Cuando hicimos los estudios de COVID, muchas personas que estaban haciendo estudios, adultas, mujeres, jóvenes, quedaron embarazadas durante el estudio. Entonces, pese a que no era lo ideal, y se les habíamos dicho que no, y les hacíamos test, le damos anticonceptivos y todo, de todas maneras quedaron embarazadas. A esos grupos se las siguió desde el momento mismo de la gestación, con lo cual hay muchísima información respecto de la seguridad de las vacunas en todos los trimestres del embarazo. Pero bueno, va a estar seguramente ubicado en el tercer trimestre, ¿sí? No querés tener problemas de ningún tipo en el embarazo, de ninguna manera. Así sea, porque a la mamá le bajó la presión vacunándose y se cayó y se lastimó. Digo, van a estar seguramente todas juntas en el tercer trimestre. O sea, no, yo haciendo esta asociación, porque nosotros tenemos muchos de nuestros pacientes nacen antes de la semana 32, ¿no es cierto? Entonces, al menos el 1% de los recién Bueno, nacidos. a partir de la semana Entonces, 24 se hicieron los estos no estudios. estarían protegidos, No, supuestamente. sí, porque nosotros vacunamos, los estudios y la evidencia está a partir de la semana 24. Ok. ¿No correría riesgo de amenaza de parto prematuro? Esto no se vio. A ver, te cuento. No se vio. Hay todo, esta es una opinión personal, ¿sí? Sí. En la vacuna de Glaxo me parece que se apresuraron a detener el estudio, ¿sí? Okay. En Pfizer quedó como un dato ahí, pero no fue significativo de ninguna manera. ¿Está bien? Y además coincidió mucho también eso en la época que había coinfección con virus sincicial respiratorio. No se olviden que estos estudios los hicimos en el medio de la pandemia. Es decir, que muchas mamás que tuvieron parto prematuro había una incidencia muy parecida de SARS-CoV-2 en esa época del embarazo. Con lo cual yo lo dejaría como un asterisquito ahí para ver a futuro. Obviamente cuando esto se hace la farmacovigilancia, porque la fase 4 de estudios son los estudios que se sigue ya no la eficacia, sino se hace efectividad. O sea, no es eficacia porque no se le marca un estudio clínico controlado, sino en la vida real es efectividad y se sigue haciendo la seguridad. En general, cuando un estudio clínico está bien hecho, cuando vos pasas del estudio clínico a la vida real, la eficacia y la efectividad no deberían cambiar mucho, porque si la muestra fue amplia y estuvo bien hecha, no deberían modificarse. Pero sí tenés mucha posibilidad de ver muchísimas más poblaciones y eventos adversos por diferencias genéticas, étnicas, etcétera, en todo el mundo. Bueno, sobre eso va a haber que hacer farmacovigilancia. Igualmente estimo que si tenemos nuestro paciente con antecedentes de prematurez, deberíamos de continuar
con la protección de anticuerpos, más allá de que la mamá esté embarazada, digamos, vacunada, por el tiempo de duración de anticuerpos y previendo que estos chicos estén internados promedio de 60 a 90 días aprox. Mira, yo creo que tu pregunta es el centro de las disquisiciones que van a tener que tener los estados nacionales en definir cuáles van a ser sus estrategias para utilizar todas las herramientas que hay hoy contra el virus sincicial respiratorio. Si vos me preguntas a mí, te voy a dar mi opinión. Creo que debería vacunarse a todas las mamás embarazadas y a los bebés recién nacidos de riesgo, igual aplicarles los anticuerpos monoclonales, seguramente los nuevos, que van a tener además una cobertura con un solo pinchazo de una temporada, y quizás te diría, va a haber que hacer los estudios, y no sé si más de una temporada. Entonces, realmente me parece que es una estrategia genial, y que después aquellos que puedan tener, que por alguna razón o no reciben el monoclonal, y pensemos en otros países, no necesariamente en Argentina, pero pensémoslo mundialmente, ¿no? O que la mamá no esté embarazada por antivacuna, o porque no tiene acceso, no tiene la vacuna, los antivirales que vengan también van a servir. Ok, Ale, Mariana, ¿hay alguna pregunta? Muchas preguntas y felicitaciones en el chat. ¿Quieren leer alguna? Sí, no, hay felicitaciones y bueno, acá hay uno que por ahí la estuvieron contestando recién, que preguntan cómo enlazamos los anticuerpos monoclonales con la vacunación a virus sincicial respiratorio. Y lo que vos recién habías dicho, Gonzalo. Lo que pasa, bueno, son todos desafíos, ¿no? Son desafíos, y te digo otra cosa, Alejandro, también. Salgámonos de Argentina. Pensemos países que tienen una evitación de la vacuna de 40%, porque las mamás no se quieren vacunar, 50%. Quizás en esos países, a todo niño darle un anticuerpo países desarrollados, estoy pensando, hiperdesarrollados, darle un anticuerpo monoclonal al nacimiento es costo efectivo para ellos porque las mamás no se vacunan. En otros países, digamos, sería impensado una cosa así. Yo creo que eso se tiene que adaptar realmente a la realidad de cada país. Pensando en algo global, te digo, una situación ideal es la que a mí me parecía, que es la que te comentaba recién. Porque obviamente vos con las vacunas no siempre es el 100% de eficacia, y los de alto riesgo han demostrado responder muy bien en los estudios a los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son excelentes, y los nuevos tienen unas potencias de generar respuestas de anticuerpos neutralizantes muy, muy buenas, y me parece que esos grupos de riesgo yo no se los modificaría, pero seguramente además tendrían su defensa proveniente de la vacuna, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que son estrategias diferentes. Quizás sí me parece un país que tenga buena adherencia a la vacunación materna, no necesitaría pensar un anticuerpo monoclonal, excepto en casos de alto riesgo. Ok, Claro. Lidia, que tenés la manito levantada ahí y escribiste algo en el chat. Ahí a ver si le puedo autorizar el audio. Hay que Ahí, habilitarle el micrófono. ahí está Lidia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poquito, yo, para los que no me conocen, soy seguimientóloga y tengo unas cuantas preguntas que tienen que ver con el seguimiento. Una es, ¿cuál es la perspectiva de aprobación de la aplicación en nuestro país y la posibilidad de llegada efectiva a nuestro país, teniendo en cuenta que se investigó en personas argentinas? ¿Cuál va a ser el costo de esto y su ventaja relativa con respecto a una intervención de bajo costo como es la alimentación con leche humana, que creo que la deben haber estudiado? Y por otra parte, para los y las bebés de alto riesgo, 180 días es un periodo de protección muy breve. ¿Cómo ven la posibilidad de una protección más prolongada y que además coincida con el periodo de circulación del virus? Porque como muy bien preguntaba Majo, nosotros tenemos una elevada proporción de bebés pretérmino y le aplicamos a la mamá, pero resulta que al bebé se le ocurrió nacer en un periodo diferente al previsto, y entonces capaz que los 180 días de protección se acaban el 15 de mayo. ¿Cómo nos manejaríamos con eso? Si es que alguna vez la vacuna se aprueba en Argentina y se aplica en Argentina, que es la primera de mis preguntas. Gracias. Sí, excelentes preguntas. A ver, te doy mis respuestas. Primero, la vacuna sí tiene prioridad Argentina, y si Argentina quiere acceder a la vacuna lo va a poder hacer rápidamente, y va a poder ser uno de los primeros países en tener esa vacuna, sin duda.
va a estar comercializada, supongo, el año que viene. Quizás, siendo optimista, uno podría pensar que esté disponible para el año que viene, la temporada invernal. Eso por un lado. Por otro lado, coincido con lo que vos decís de los prematuros, y por eso decía lo de los anticuerpos monoclonales como terapéutica asociada en esos casos. O sea, me parece que esos pacientes tienen que seguir recibiendo, más allá de la vacunación que tenga la mamá, tienen que seguir recibiendo las terapias que hay hoy. El paralizumab es muy, muy efectivo, y bueno, los que vienen, el nirsevimab ha probado ser excelente también con una sola aplicación. Y habrá que ver qué pasa con el que está haciendo mal. Sí, coincido, ahí tiene que ser una aplicación también de anticuerpo monoclonal. Seguramente después aparte va a estar los antivirales, esperemos, como una última herramienta. Por otra parte, no me parece que esto vaya a competirle, por supuesto, ni a la lactancia, ni a la buena alimentación de la madre, ni a las medidas higiénicas y de cuidado, y siempre está bueno esa pregunta para recordar que lo que salva vidas no son las vacunas, sino las vacunaciones, ¿no? Uno puede tener las mejores vacunas del mundo, los mejores medicamentos, que si no llegan a la gente, hoy Argentina está en una situación muy complicada, creo que es el cuarto país de la región en vacunación cero en algunas enfermedades. Entonces digo, vos podés tener lo mejor, acceder como país, y que por ahí el que tiene bajos recursos no llegue. Sabemos que en sincicial respiratorio los mayores efectos sobre realmente, o sea, indicadores respecto de la mortalidad tienen que ver con cuestiones sociales, socioeconómicas, de educación de la madre. O sea, eso se sigue sosteniendo para todas las virosis y para la mayoría de las enfermedades, me parece. No cambia. Esto viene a ayudar, pero nunca es la solución total, obviamente, ¿no? Eso estoy de acuerdo. No sé si me quedó algo libre sin contestarte. Creo que no, que contesté. Sí, ahí Coco tiene la mano levantada, el doctor Bain. Espera que lo habilitamos a Coco. Ahí está. No, está muteado todavía. Ahí estoy. Ahí está. Hola Gonzalo, felicitaciones. Hola, Coco. Felicitaciones a todos. Felicitaciones, creo que te voy a decir, algunas de las cosas que quisiste no vas a lograr, vos no vas a lograr que yo aprenda sobre las proteínas de fusión, etcétera, pero a esta edad es bastante difícil de conseguir. Yo, de todas maneras, realmente me parece muy bueno que empieces la charla con las cosas básicas y no con la receta de cocina que seguramente muchos de nosotros esperamos y que más o menos nos tendiste a dar en la última parte de la charla. Me pareció excelente, es muy alentador. La verdad que ver este cambio en estos últimos años de perspectiva, la desesperación actual por la epidemia brutal que estamos teniendo de sincicial, creo que es un ejemplo. Seguramente los que estamos preocupados por la falta de nuevos pediatras, esto nos va a preocupar más, porque si encima va a haber menos trabajo y va a haber menos pacientes, va a haber menos gente que quiera hacer residencia de pediatría, que la única época que facturan un poco es cuando tienen un consultorio en la época de invierno. Pero ahora hablando seriamente, me parece fantástico todo. Yo te quiero comentar un par de cosas relacionado principalmente con lo que ya mencionaba recién Lidia o también Majo del tema de la prematuridad. Yo creo que uno tiene que ser optimista de que algunos de los prematuros van a tener protección si la madre se vacunó, principalmente los que nazcan más cerca de las 30 semanas y en adelante. ¿Por qué lo digo? Porque la barrera placentaria es distinta y el pasaje de anticuerpos es diferente según el momento del embarazo. La placenta no es permeable a todos los anticuerpos desde el principio del embarazo, y asumo, quizás equivocado, corregime, pero con absoluta libertad, por favor, Gonzalo, que parte de la transmisión placentaria se va a facilitar en la última parte del embarazo, donde la barrera es más laxa al pasaje de proteínas. Y la otra preocupación, que es menor, porque yo coincido, a mí me desespera cuando los comités de los Data Safety Monitoring Committee, los comités de monitoreo independiente te hacen suspender un estudio. Un estudio nuestro, que no tiene nada que ver, ver el volumen de transfusión placentaria con la administración, bueno, no importa, un estudio que nosotros estamos haciendo fue parado por un comité de
de monitoreo independiente porque los resultados eran superfluos, digamos, la posibilidad de que haya una modificación con la intervención era superflua, hizo que el estudio termine siendo publicado en un lugar mucho menor que si se hubiera completado. Seguramente hubiera dado lo mismo, pero la trascendencia de la investigación es siempre peor. Pierde potencia. De todas maneras, que el estudio de Glaxo con una vacuna parecida, vos me corregirás, parecida a la de Pfizer, haya dado una tendencia a aumentar la prematuridad, la inyección de la vacuna, y que haya una no significativa tendencia en la de Pfizer, un poquito la lamparita te molesta, a lo mejor será un error tipo 2. Bueno, como vos dijiste, gracias a Dios o gracias a que la ciencia es seria, esto se va a verificar rápidamente, porque el día que esto se adquiera como una práctica, nos vamos a tener que dar cuenta, se va a dar masivamente, qué número, incomparable con cualquier estudio de investigación. En el uso práctico, si se hace fase 4, se va a tener información, pero es una preocupación que nos tiene que quedar, y la lamparita y la seriedad de Pfizer o la seriedad de la farmacovigilancia en cualquier país lógico tendría que hacer que, si esto es así, la prematuridad se note que aumenta significativamente. Es un tema que me parece que nos tiene que quedar a todos. Y coincido absolutamente, por favor, no empezar a pensar, la vacuna compite con el anticuerpo. Son situaciones diferentes, complementarias, que nos van a hacer evitar la enfermedad grave en la población, con una combinación de cosas que iremos viendo cómo se termina dando y cuáles son las recomendaciones finales. Pero me pareció fabuloso realmente tu charla, y nos tiene que poner hiper optimistas a todos. Yo creo que sí, muchas gracias, Coco. La verdad, te agradezco mucho y coincido con todo lo que dijiste 100%. Por eso también presenté un objetivo secundario que está en el apéndice suplementario. Me parece que esas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa para mirarlas, observarlas. Estuvo muy ensuciado ambos estudios por la pandemia, realmente. O sea, cayó en el medio de la pandemia, con Omicron en el medio. Yo creo que eso juega un papel, de alguna manera, debe haber jugado. Sería imposible pensar que no. Pero bueno, para eso es la fase 4 también, y verlo es un pequeño indicador ahí. Y siempre me parece que, como vos decías, en ciencia, uno hace todo esto para ver los datos. Después no te puedes esconder de tus propios datos, tenés que usarlos y usarlos para entonces lo que viene. Un poco lo que quise transmitir fue, todo tuvo que ver con lo que venía antes, ¿no? Y pensando también incluso, vos decías lo de los anticuerpos y la vacuna, no hubiese habido el desarrollo de estas vacunas sin la certeza que nos daba el nivel de neutralización que generaban los anticuerpos monoclonales y el tipo de afinidad que tienen para los antígenos y los diferentes epítopes. No se hubiese avanzado tampoco en la velocidad que se avanzó y con la seguridad que se avanzó. O sea, fueron constantemente entre los dos, me parece, ayudándose a ambos desarrollos. Pero sí, totalmente. Bárbaro. Mariela González, ¿tenés levantada la mano? ¿Querías hacer Bueno, una pregunta? primero felicitarte, Gonza. Muy buen trabajo y muy buena, ¿qué haces? Muy buena exposición. Y también preguntarte si se tuvo en cuenta y demás, en un segundo embarazo, digamos, ¿se puede volver a vacunar? Es excelente la pregunta, y sí, totalmente, porque en realidad no es para proteger a la mamá, es para proteger al bebé. Que a veces esa es una pregunta que se hace mucho, bueno, pero yo ya tuve el año pasado y entonces en realidad sí, pero la cantidad de anticuerpos que tienen que pasar por la placenta digamos, para poder proteger al bebé tiene que ver con realmente esta respuesta inmunológica que se da frente a la vacuna, que es muy potente porque la antigenicidad de la PrEF es muy alta. Después, si no, vos quedás supeditado, menos que además no hay testeos, ¿viste? Nadie se testea para sentir respiratorio si no tiene enfermedad respiratoria. No tenés manera de saber si la mamá en ese momento tiene o no tiene anticuerpos. No dura mucho la inmunidad, como yo decía al principio del sincicial. Entonces sí, frente a cada embarazo me parece que habría que vacunar. Alguien había preguntado el costo. Yo no creo que esta vaya a ser, es una proteína recombinante, yo creo que va a venir en esa línea no creo que vaya a ser una vacuna muy cara, no tengo ninguna posibilidad de aseverar esto que estoy diciendo, pero no imagino que vaya a ser, porque además está pensada también con la posibilidad de introducir esto, obviamente, en los grandes consorcios,
de vacunas en Gavi, en la Organización Mundial de la Salud, así que imagino que eso va a ayudar a que no sea de alto costo. Alguien preguntó también cuánto había transcurrido entre la ¿cómo se dice? Entre la fase 1 y la fase 4. La fase 1 se hizo antes de la pandemia, la fase 2 se hizo antes de la pandemia, la fase 3 se hizo ahora, terminó ahora los últimos bebés todavía los estamos siguiendo por seguridad hasta fin de año, y la fase 4 va a arrancar el año que viene cuando arranque la verdad que uno tiene que calcular que estas vacunas así en desarrollo total, hoy tienen no voy a decir 1 porque 1 fue por la pandemia de emergencia, pero entre 3 y 4 años de desarrollo en los mejores sponsors, los más grandes, porque el financiamiento hizo que entonces se puedan hacer muestras más grandes, más rápidas, y no se necesite tampoco todos los pasos burocráticos de búsqueda de financiamiento en el medio. Entonces vos haces fase 1, fase 2, fase 3, lo haces todo secuencial, y eso te lleva 2, 3 años en total desde que ideas hasta que llegas al final. Antes eran 6 a 10, porque tenías todos estos baches burocráticos y de búsqueda de financiamiento para empezar la siguiente fase. A veces tardábamos un año en empezar entre una fase y otra, aunque anduvieran bien las fases. La dosis, acá también la pregunta, son 120 microgramos, sin adyuvancia, se da una sola dosis, pensémosla así, en el tercer trimestre. Después, por supuesto, cada estado va a determinar cómo la quiere usar, ¿sí? Y me dicen las dosis de pediatría, bueno, tenemos que hacer los estudios. Va a haber diferentes tipos de dosis, porque los tipos de dosis tienen que ver con la plataforma. No es lo mismo virus vivo atenuado, tantos microgramos de virus vivo atenuado, que de una proteína recombinante o de ARN mensajero. Eso cuando tengamos los estudios, hacemos otra charla de vacunas pediátricas. Pero por ahora Gonzalo, ¿qué pasaría con los agentes de salud, nosotros que estamos expuestos, pero que también contagiamos o somos vectores de contagio hacia nuestros pacientes? Voy a decir algo que obviamente ya no es resorte del mundo de la investigación, sino de la epidemiología y de la salud pública. Yo vuelvo a decir que creo que esto va hacia... Hasta ahora con estas cosas no le erré, voy a arriesgarme de vuelta. Vacuna triple viral respiratoria de todos los inviernos para embarazadas, personal de riesgo, o sea, pacientes con riesgo, embarazadas y mayores. Personal de salud. Me parece que eso es hacia lo que vamos. Después hay 1000 cosas para discutir respecto de, bueno, cuánto puede durar la inmunidad de una de esas 3 vacunas y cuánto de las otras. Va a haber una nueva generación de vacunas que van a estimular particularmente la respuesta celular, ¿sí? Que es la que a la larga te protege de la enfermedad severa pulmonar. Porque la declinación de anticuerpos neutralizantes no necesariamente significa que vos vayas a caer en la eficacia. Lo vimos con Pfizer en el primer estudio de COVID, caen los anticuerpos neutralizantes, la eficacia se mantiene, porque si vos generaste una buena inmunidad B de memoria con una buena inmunidad T, a la larga lo que te va a proteger de la enfermedad severa pulmonar es esa inmunidad. Por eso los chicos en el 56, ya con esa inmunidad, tuvieron la reacción inflamatoria, aunque habían tenido anticuerpos de baja afinidad cuando tuvieron el sincicial respiratorio y tuvieron la enfermedad aumentada. Mari, hay punteo de preguntas de chat. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bueno, muchas felicitaciones de parte de todo el mundo, la verdad que es brillante la disertación y la hemos aprovechado muchísimo. Hay algunas preguntas que las fui quedaron... contestando, las del chat, ¿eh? Sí, has hecho mi trabajo. Pero bueno, algunas creo que es con respecto al esquema actual. Una pregunta es que si quieren saber acerca de la aplicación del anticuerpo en pacientes internados que se encuentran actualmente en unidades donde existen pacientes con bronquiolitis por sincicial, a partir de cuántas semanas y el peso que se recomienda, y bueno, que esto sigue siendo algo que está pasando actualmente en las unidades de neonatología. Perdón, quisiera saber pacientes internados que se encuentran en unidades donde existen pacientes como... Claro, de neonatología, sí. Yo te puedo decir, los anticuerpos monoclonales que se han estado investigando, en el segundo estoy casi seguro, y el de Merck seguro, se están evaluando también, y esto se está haciendo en prematuros cada vez más viejitos, digamos, ¿sí? O sea, entre 32 y 35 y 36 semanas. Y se están investigando también en niños sanos pre-temporada invernal, o sea, no primo-infectados. También se están investigando. Los resultados de seguridad han sido muy buenos en todos los grupos. Estamos esperando los de eficacia, pero por eso yo decía que incluso, siguiendo esta pregunta, un país, yo sé que a nosotros nos suena raro, pero
con baja tasa de vacunación materna o sin registro de vacunación materna, puede optar, si tiene el dinero, en producir su anticuerpo monoclonal y aplicárselo a todos los niños no primoinfectados previo a todas las temporadas invernales. Eso está como posibilidad. Después puede ser que nadie lo aplique nunca, ¿no? Por la costo-efectividad. Ok. Pero quizás si tu costo-efectividad en el sistema de salud es altísimo, piensen en los costos que tienen algunos países, pueden optar por esto, vacunar a todos los chicos antes de cada temporada invernal con un anticuerpo monoclonal. Ok. Otra Por ahí la pregunta vi- que había sí. es, en el caso de un paciente que se le haya colocado anticuerpo monoclonal, que tenga una bronquiolitis por sincicial, si se recomienda continuar el esquema y a cuánto tiempo de la positividad se recomienda la próxima dosis. A ver, siempre recordar, y es verdad que uno a veces termina queriendo más todavía de todas las vacunas y los anticuerpos. La idea, el objetivo es que uno no se enferme grave, ni se muera, ni quede secuelado por virus inicial respiratorio. De ninguna manera nunca es evitar la infección o evitar la enfermedad leve. Digamos, recién con lo que decía Coco, yo discrepo en una sola cosa. Yo creo que si realmente quedan cada vez menos pediatras, van a pagar mejor, van a estar mejor los pediatras, y entonces la gente va a querer anotarse como pediatría. Tengo esa idea, pero sí Ojalá. estamos en un momento de mucha crisis y me parece que lamentablemente vamos a tocar fondo todavía. Hay como un desmoronamiento mucho de algunas cosas. Ahora, realmente, si nosotros vamos a seguir teniendo bronquiolitis probablemente, como catarro, como gripe común en la guardia, ¿sí? Pero va a ser como gripe común. Entonces, por ahí ese chico no se va a tener que estar saturando durante 5 horas en la guardia, no va a tener que quedar internado en una cunita, en el pasillo, no va a requerir oxígeno, no va a requerir internación, no va a hacer que Nosotros estamos haciendo un estudio muy interesante de impacto económico de la dificultad respiratoria por virus respiratorios, en donde estamos incluso rescatando también los datos de cuánto gastan las familias por perder el trabajo, por el transporte, digamos. Esto realmente es la carga de enfermedad tiene implicancias enormes, muchísimo mayores de las que creemos, y esto viene a subsanar todo eso. La idea es que subsane todo eso. La mitad de las terapias intensivas pediátricas en la Argentina cada invierno están ocupadas por pacientes con bronquiolitis. Puede ser que esté tirando este número exagerado, pero yo tengo la idea que era más o menos así. Coco ahí asiente, listo. Sí, Coco me dijo, sí, ya está. Digo, y esos pacientes, 81% de eficacia. Es decir, deberías tener 8 pacientes menos de cada 10. Entonces, hay que pensar el modelo de atención y gestión sanatorial y hospitalaria de la pediatría, sí, sin duda. A mí no me cabe duda, ¿eh? No me cabe duda que las terapias intensivas van a tener que ser repensadas, las guardias externas, las postas de bronquiolitis, todo, ojalá sea así, pero la idea es esa. Ahora, nos vamos a seguir todos enfermando de virus inicial respiratorio y contagiando y teniendo gripe, sí, sin duda. Igual que COVID, igual que la influenza. Yo la vi a Diana Fariña por ahí, no sé si estás, Diana. Ahí está, Ahí está Diana. Diana, creo que ahí está Diana. Ahora que Sí, le habilitamos el pero micrófono. está muteada. Ahí está, Diana. No. No, a ver. No, es que se tiene que Ahí mutear estoy. ella. Ahí está, Estoy yo. ahí está. ¿Qué haces, Gonzalo? Realmente Hola, Diana. ¿cómo va? Súper interesante la charla. No tengo muchas preguntas, estoy extremadamente entusiasmada con el desafío de ver qué es lo que va a pasar. Creo que el sincicial, ustedes han publicado tanto sobre la muerte súbita, sobre todas estas cosas del sincicial, que realmente vamos a ver cambios pero muy importantes. Me asusta un poco los otros virus que van a empezar a meterse por ahí. Nosotros este año el rino nos dio un dolor de cabeza, que te digo que ese virus nunca fue un problema y ahora está dando vuelta por ahí. Chicos ventilados, metaneumo en pediatría. Pero bueno, yo creo que el sincicial era el principal desafío, y bueno, y todos los que participan en estas investigaciones realmente los felicito. Diana, dijiste 2 cosas geniales y te voy a aprovechar para tomarlas. Te cuento 2 cosas. Las plataformas RNA mensajeros están permitiendo también que en este momento, en el marco del plan de SAGE de pandemias, de dar una respuesta a cualquier tipo de pandemia por un virus en menos de 100 días, ¿sí? Se están utilizando se están viendo qué enfermedades de estas pueden pasar de los animales a los humanos, y ya se está trabajando en las plataformas RNA mensajero para dar cuenta ya de prevacunas a esos virus, con lo cual el desarrollo sigue. Moderna tiene ya en el pipeline, en fase 1, vacunas que unen metaneumovirus con virus incisional respiratorio y para influenza con virus incisional respiratorio, ¿sí?
El rino está en carpeta, yo lo he hablado, tengo claro que es así. Creo que va a pasar lo que vos decís también, por supuesto que la circulación viral va a cambiar un poquito o se va a ver de alguna manera modificada. Lo vimos con la pandemia clarísimo, que yo creo que eso va a pasar. Por supuesto que queda siempre la duda qué pasa si la influenza va hacia H5, bueno, es decir, con mayor posibilidad de daño. Bueno, está todo preparado para dar cuenta de eso. Obviamente, no siempre todo funciona perfecto, ¿sí? Las vacunas contra influenza nuevas ahora están modificando la neuraminidasa porque para influenza B no dieron los resultados que se esperaban y sí para influenza A. O sea, no es que todo lo que vos ponés directamente funciona, pero sí el nivel de velocidad de adaptación que hay es enorme. Y vos dijiste algo clave, que yo lo dije al pasar, el tema de la muerte de los chicos en sus casas, ¿no? La muerte súbita, ese chico que se muere, y yo lo contaba con el abuelo que se murió por la neumonía viral, que ahora sí los adultos la reconocieron, y ahora sí estuve en el Congreso de Infectología de Copenhague de adultos, y era el centro sincicial respiratorio. Mira vos. Los cambios que va a haber para mí de epidemiología, de muertes intrahospitalarias, por muerte súbita en ancianos, y por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, yo tengo una idea que va a tener que ver mucho que ver con esta vacuna de sincicial respiratorio. Pero acá me estoy mandando ya un salto demasiado grande, ¿no? Pero te lo dejo acá grabado. Buenísimo. Gracias, gracias Gonzalo. ¿Hay alguna otra pregunta, Ale o Mari, No. de chat? No, porque casi todas fueron respondidas. Lo único, yo quería aportar algo más de todo lo que están diciendo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea la prevención de la internación de estos pacientes es muy importante. Yo creo que Diana, vos coincidís también que estás en una unidad de cuidado intensivo, lo que significa internar a un paciente con bronquiolitis en la neo. O sea, el tema ahora, nosotros, por ejemplo, acá en Rosario, que tenemos toda esta cantidad de pacientes, que no hay lugar, que tenemos lugar para 3 bronquiolares y ellos se convierten en 4 y se convierten en 5, y después la mamá que baja con el bebé y la mamá empieza con moco y termina siendo sincicial. Creo que es un problema bastante importante, o sea, el tema de la prevención y hacer algo como para que esto no suceda. Las camas no, o sea, faltan pediatras obviamente, pero también faltan camas en lo que te está pasando, ¿no? Sí, sin duda. No sé, Mari, si viste alguna otra pregunta, perdón, Gonzalo, te conté. Están leídas. No me cortaste, estoy de acuerdo con vos con lo que vos decías. Pero bueno, Bueno, muy interesante. muchas felicitaciones, Gonzalo. La verdad que yo me quedo pensando un montón de cosas. No sé, por ahí está Etelvina, Gladys, compañeras de CEFEN. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, Gladys, acá activamos el audio. Etel. Ahí está Gladys. Ahí está Gladys. Bueno, Estaba Sol también por ahí. yo sé la charla, no tengo preguntas, Majo. La única que tenía ya la hicieron, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. Muy clara, realmente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, yo me quedé como, no sé, procesar todo lo que... Todo lo que se viene. No, todo lo que dijo. Me quedé en la prefusión, creo, como Coco. Pero, No, sí. Ahora pero bueno, nada. Creo que me quedo con el comentario de Coco, que fue como esperanzador. Esperemos que podamos como país sumarnos a todos. Ojalá que en esta charla hayan podido participar gestores en salud, ¿no? Sobre Exacto. todo del ámbito privado, que a veces es un poco más lo que cuesta. Sería buenísimo que se piense la medicina desde el otro lado, ¿no? A veces yo creo que siempre la vacunación, por más cara que salga una vacuna, siempre es costo efectiva porque evitas muertes, ¿no? Y bueno, y nosotros con los pacientes con los que trabajamos, cardiópatas, prematuros, bueno, quirúrgicos complejos, ya el haber atravesado esa etapa en la neo con numerosos episodios o sucesiones de eventos adversos y muertes cercanas, me parece que esto
es una esperanza, ¿no? Digamos, el poder atravesar esa etapa y llegar al consultorio en plena época de bronquiolitis no tendría que ser un sufrimiento más para estas familias, ¿no? Entonces, me parece bueno, que todo lo que contás suma fortalezas y esperanza. Ojalá que como país podamos tener lo mejor para nuestros niños y ¿por qué no para los pediatras, ¿no? También, acuerdo con vos. Acá Ethel de Salta dice que contestaste sus inquietudes, me dejó pensando un montón. Bueno, felicitaciones, aquí una vacunadora expectante con lo que se viene. No sé quién sos porque tenés el nombre de tu celular, pero bueno, también. Gran exposición. Se viene la vacuna de virus vivo atenuado pediátrica, es intranasal, o sea, hay diferentes cosas que se vienen nuevas, muy interesantes. Bueno, basta, Gonzalo, no lo diga más. Vamos a tener que procesar más. No, y una cosa que también dijo Gonzalo, y creo que también todos lo vemos, el tema del costo que De significa Puerto para Madryn, esas la familias. vacunadora. Perdón, decía, el costo que significa para esta familia, el tema de la internación de los chicos, los días de no trabajar, el cuidado de los chicos que se quedan en casa, eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea que vamos por la prevención y vamos por la vacunación, como hacemos siempre los pediatras. Bueno, ahí está también la coordinadora de inmunizaciones de Neuquén. Bueno, qué bueno, que pudo haber otras miradas en esta charla. Nada, desde ya agradecerte en nombre de CEFEN la generosidad que tuviste para con nosotros y bueno, y desde que te lo propusimos dijiste sí, cuente conmigo, ¿para cuándo? Para nosotros es un aprendizaje, digamos, así que estamos más que agradecidos. No sé, chicos, si quieren agregar algo más, Diana, Lidia, Néstor, Coco, Saludos. 2 besitos. Yo Nos me voy a dejó sin poner... palabras. No, a mí me dejó... Votamos todos. Bueno, muy bien, muy Mucha bien. información. Sí, no, Es pero... tremendo, tremendo. Saludos a Coco. Yo te daría para escribir el consenso solo, ¿qué querés que te diga? No, de Todo ninguna lo que manera, dijiste. ya te digo, de ninguna manera voy a escribir con esto. Ahí estoy Bueno, aprendiendo. acá dicen todo para repensar, excelente exposición, la verdad que bueno, nada. Gracias. Gracias a todos los que se pudieron conectar y a todos los que nos ayudaron con la difusión de esta charla. Sí, por supuesto, queda grabada la exposición. Va a estar en la página de SAP, en CEFEN, como todas nuestras charlas. Después les pasamos a los que estén en los grupos de WhatsApp el link cuando lo pase, cuando suba SAP la charla de hoy. Buenísimo. Bueno, un beso y un abrazo grande para vos, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, un placer, la verdad. Saludamos todos. Y bueno, nos vemos el mes que viene con otra charla. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.